Parte 2. Ichigo estaba rodeado de miles de pétalos rosados flotantes, todos brillando con la luz del cielo nocturno mientras bailaban a su alrededor. Senbonzakura Kageyoshi. Gritó la misma voz mientras los pétalos continuaban su intrincada danza alrededor de Ichigo. Observó cómo giraban a su alrededor, casi incitándolo a intentar un movimiento. Ichigo intentó acercarse al Shinigami, pero se vio obstaculizado cuando los pétalos crearon una barrera entre él y él. Los pétalos lo rodearon un instante antes de que, con un destello del Shinigami, todos se lanzaran hacia él. Ichigo saltó rápidamente del área donde los pétalos chocaron y aterrizó en el aire justo encima de donde había estado. Lo inesperado fue que los pétalos lo siguieran hasta donde había aterrizado, y se vio obligado a saltar de nuevo para esquivarlos, que se dirigían a toda velocidad hacia él. Ichigo saltó esquivando numerosos ataques de los pétalos, sin apenas lograr evitarlos. Aterrizó de nuevo en el suelo y se giró hacia los pétalos que lo asaltaban. Comenzó a cargar presión espiritual entre los cuernos de su máscara y un enorme cero rojo tomó forma física. Mientras los pétalos se acercaban a él, liberó al cero que había estado cargando y observó cómo la explosión incontrolable frente a él ocupaba gran parte del área donde habían estado parados. No pudo disfrutar de la gloria por mucho tiempo, ya que dos zarcillos de pétalos diferentes se dispararon hacia él desde dos direcciones diferentes. Apenas tuvo tiempo de ponerse en posición de cangrejo antes de que ambos zarcillos se encontraran en la zona que una vez estuvo su cuello. Girando sobre sus manos, realizó una voltereta hacia atrás y aterrizó de nuevo sobre sus pies, mirando al Shinigami mientras caminaba lentamente hacia Ichigo. Estoy impresionado Kurosaki, incluso cuando eres un yo aún eres capaz de seguirle el ritmo a Senbonzakura Kageyoshi, sin embargo estás acabado terminó el Shinigami mientras se detenía y los pétalos comenzaron su danza a su alrededor. ¿Por qué insisten en llamarme Kurosaki? ¿Y quién demonios son ustedes? Preguntó Ichigo algo enojado. Muy bien, ya que estás tan desesperado por saber mi nombre, permíteme decirte, Kuchiki Byakuya, capitán del sexto escuadrón, le dijo Byakuya a Ichigo sin el más mínimo rastro de emoción en su voz. ¿Un capitán? Con razón le iba tan mal. En algún lugar de su mente, sabía que el poder de un capitán superaba con creces el suyo. Era como si fuera un conocimiento básico para él como yo o algo que recordaba de un pasado lejano que no podía recordar por completo. Ichigo sabía que si quería sobrevivir, necesitaba escapar, y rápidamente, ya se había demostrado a sí mismo que su poder no podía compararse con el de este capitán. Ichigo sabía que sus esperanzas de conseguir algo en el mundo humano se habían esfumado. Sabía que sus esperanzas de deshacerse de esa exasperante mujer eran nulas. Simplemente no podía matarla antes de que alguien más la salvara. Muy bien, adquiriría suficiente poder para destruir fácilmente a todos sus secuaces y matarla antes de que otros pudieran acudir en su ayuda. Ichigo concentró su presión espiritual en sus puños y los levantó en el aire. Hasta la próxima, princesa, le dijo Ichigo a la mujer, quien al mencionar princesa abrió los ojos de par en par. Ichigo golpeó con fuerza ambos puños y destrozó la tierra a sus pies. Sin embargo, aún no pudo escapar. Bajo él, los pétalos se habían posicionado rápidamente y habían logrado crear una bola rosa hueca a su alrededor. Estaba atrapado y a merced de los pétalos que se arremolinaban. No tuvo que esperar mucho, ya que los pétalos se dispararon hacia él a la velocidad del rayo. Byakuya observaba impasible como siempre, mientras sus miles de pétalos rosas aplastaban el vacío que una vez fue Ichigo Kurosaki. Por mucho que odiara admitirlo, ese hombre le había enseñado tanto. Le enseñó la importancia de Rukia para él. Le enseñó que cuando estás dispuesto a luchar por lo que crees, puedes superar cualquier adversidad. Así que no era un momento completamente desprovisto de emociones. En su interior, Byakuya lamentaba en silencio la pérdida del que había sido un excelente Shinigami en algún momento. Su dolor interior se vio interrumpido por un jadeo que escapó de la mujer a su derecha. Para ser honesto, Byakuya se sintió mal en ese momento. Había conocido la alegría y el dolor del amor una vez antes, sabía que la chica había amado profundamente a Ichigo y pensaba que el hombre era un idiota por no sentir lo mismo, especialmente después de lo que había pasado por ella. Byakuya comenzó a caminar hacia la chica. Iba a hacer un gesto muy inusual. Intentar calmar su dolor, pues sentía que era su deber como asesino de su amor. Caminando sobre los restos de la calle donde habían peleado, Byakuya se dirigió hacia donde Orihime había caído al suelo, llorando en silencio mientras observaba la pelea con Ichigo y Byakuya. Byakuya disipó el Kidou que había erigido para protegerla y se acercó a ella.
Al acercarse a la chica destrozada, Byakuya sintió que Senbonzakura comenzaba a temblar. Girándose tan rápido como su cuerpo le permitió, Byakuya observó cómo sus pétalos rosados se desprendían como si nada y se dispersaban en varias direcciones. Byakuya observó cómo Ichigo salía del cráter que él mismo había creado, completamente cubierto de cicatrices y cortes. Su sangre dibujaba intrincados diseños por su cuerpo mientras descendía hacia el suelo. Su cuerpo se agitaba con cada respiración. Su ira era evidente, pero su presión espiritual era demasiado baja para permitirle usarla con eficacia. Su máscara también se había agrietado en diferentes lugares, pero el efecto burbuja actuó rápidamente en muchos de sus cortes y cicatrices, sanando también su máscara. Byakuya observó con horror. Su versión hueca también podía usar regeneración instantánea. Ichigo se quedó mirando al capitán Shinigami, sabiendo que no era rival para él y que el espectáculo del que había formado parte le había dejado claro. Sabía que no debería haber sido tan llamativo y se arrepintió al instante tras resultar herido de esa manera. Sin embargo, ahora no podía hacer nada. Su cuerpo estaba cansado y sabía que carecía de la fuerza espiritual necesaria para siquiera abrir una garganta. Era patético, estaba a merced de esa mujer, sus malditos secuaces y la que lo había derrotado. Todo lo que podía hacer era intentar al menos rendirse luchando. Echó la cabeza hacia atrás y rugió con todas sus fuerzas. Sus espeluznantes y mortales gritos huecos rebotaron en todos los edificios a su alrededor y sacudieron la tierra misma a su alrededor. Ichigo cargó contra Byakuya, sin importarle la diferencia de poder entre ellos, quería sangre y no le importaba morir en el intento, quería sangre. Si podía matar a esa mujer, su misión también estaría completa, permitiéndole morir felizmente, incluso si las puertas del infierno se abrían para él y terminaban enviándolo al peor lugar imaginable. Ichigo cargó la presión espiritual que le quedaba en sus puños y lanzó un puñetazo de derecha hacia la cara de Byakuya, fallando por poco. Rápidamente se giró sobre sus pies y levantó el otro puño para intentar un uppercut a Byakuya, pero una vez más el capitán evadió su golpe e Ichigo quedó lo suficientemente expuesto como para permitir que el capitán le diera un puñetazo en el estómago y lo enviara de espaldas al otro lado de la calle. Gruñendo de frustración, Ichigo se preparó para atacar de nuevo, pero recibió un golpe en la espalda antes de que pudiera hacer nada, lo que lo hizo caer al suelo de dolor. Extendió las manos para detener la caída y giró rápidamente para esquivar un pisotón dirigido a su cabeza. Pudo ver la pierna de la chica de cabello negro que casi había matado antes, y pudo sentir la fuerza que había puesto en ese pisotón y sintió el pequeño cráter que había dejado en su hombro izquierdo. La chica tenía malicia en sus ojos ahora y su rostro se había retorcido en una expresión de ira y furia. Ese rostro también tenía un lugar en los recuerdos de Ichigo. Podía recordar haber visto esa expresión de enojo en el rostro de esa chica muchas veces. Sin embargo, Ichigo rápidamente se arrastró fuera de sus recuerdos al darse cuenta de que si ella lo intentaba de nuevo, no sería capaz de detenerla. Rápidamente la agarró del muslo e intentó lanzarla hacia su izquierda. Lo único que logró fue hacerla moverse ligeramente y girar, intentando apoyar el pie derecho sobre su máscara. Ichigo intentó rodar para esquivarlo, pero tuvo la mala suerte de que su brazo izquierdo fuera la última parte de su cuerpo en quedar en el camino del pisotón. Ichigo gritó de dolor mientras se escuchaban los sonidos audibles de huesos rompiéndose, la chica pareció tomar satisfacción del dolor que podía sentir por el que estaba pasando. «Eso te pasa por intentar lastimar a Orihime», le susurró Tatsuki a Ichigo antes de torcerle el brazo, separando por completo ambas partes del suyo, impidiendo así la regeneración. Ichigo volvió a agarrar su pierna y la empujó lo justo para levantarle el pie y así poder salir de debajo, lo cual resultó ser una posición peligrosa. La pierna de Tatsuki se elevó en el aire e Ichigo intentó ponerse de pie rápidamente. Tambaleándose ligeramente, se levantó y miró a su alrededor. Había otro Shinigami con una bata blanca sobre su uniforme. El Shinigami pelirrojo había regresado, junto con el Shinigami calvo con el que Ichigo había luchado antes, que parecía agotado y se apoyaba en un Shinigami que parecía más una mujer que un hombre, y en una mujer rubia de cuerpo voluptuoso. Ichigo podía decir que estaba acabado, ya que había demasiados oponentes para que él peleara solo, iba a morir de una manera espantosa. Sintió un fuerte ataque golpeándolo por detrás y cayó al suelo, su cuerpo tan cansado que ni siquiera pudo detenerse mientras caía y aterrizó de cara en el suelo. Los cuernos de su máscara se rompieron al entrar en contacto con el suelo y enviaron muchas otras grietas recorriendo el resto de la máscara hacia la cara de Ichigo.
Gimiendo de dolor, Ichigo se giró sobre su espalda para ver a Tatsuki de pie sobre él nuevamente con esa misma mirada de odio plantada en su rostro. Sin embargo, una vez que se dio cuenta del rostro que estaba detrás de la máscara, su rostro desapareció de su odio a una mezcla de horror y arrepentimiento. La máscara de Ichigo se había roto en la parte superior derecha e inferior izquierda de su rostro y reveló a todos los presentes el rostro del hueco. El fallo momentáneo de Tatsuki no duró mucho ya que rápidamente se puso furiosa de nuevo. Ella golpeó justo en el área ahora expuesta de la barbilla de Ichigo y causó que su cabeza se rompiera en la misma dirección. Apenas gimió de dolor mientras ella seguía asestándole un golpe tras otro en la cara. Esta mujer lo golpeaba lentamente hasta la muerte. ¡Qué asco! Nadie quería ver lo que estaba sucediendo. Era demasiado brutal, por decirlo menos. Tatsuki estaba golpeando a Lorou Ichigo hasta una muerte lenta y dolorosa. Incluso sabía que era él ahora, y eso parecía enfurecerla aún más. Todos sentían que su presión espiritual aumentaba, e incluso los dos capitanes sabían que no podían hacer nada ahora que estaba tan furiosa. Así, todos los presentes tuvieron que presenciar cómo uno de los héroes más grandes de la historia de la Sociedad de Almas, convertido en Olou, era asesinado lenta y despiadadamente por su anterior mejor amigo. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Tatsuki a medida que sus golpes se suavizaban contra la carne maltratada de Ichigo. Las lágrimas comenzaron a caer sobre su piel blanca, causándole la mínima sensación que aún podía sentir. Podía sentir su rabia hirviendo, pero físicamente era incapaz de hacer nada. Su falta de presión espiritual lo hacía demasiado vulnerable, y la falta de maneras de escapar de tal cantidad de enemigos significaba que solo podía esperar hasta que lo remataran. Cuando el ataque de Tatsuki terminó, ella se levantó del cuerpo golpeado de Ichigo y se giró hacia todos los Shinigamis presentes, las rayas de lágrimas causaron líneas contra su piel ahora pálida. «Es todo suyo», les dijo con odio mientras se acercaba a Orihime. Los Shinigamis se miraron entre sí, asqueados por la brutalidad a la que Ichigo había sido sometido. La chica ni siquiera había tenido la decencia de acabar con su sufrimiento. Podría haberlo destruido fácilmente, pero no lo hizo y, en cambio, les dejó a ellos la tarea. Lo intervino Rukia sorprendiendo a todos los presentes. ¿Estás segura, Rukia?, preguntó Renji, preguntándose si realmente estaría a la altura. Sí, fue su breve respuesta antes de caminar hacia donde Ichigo yacía inerte y apenas con vida. Rukia odiaba a Tatsuki en su fuero interno. Le había hecho algo horrible a Ichigo, y él no podía evitarlo. Era propio de un Olou hacer lo que había hecho. Rukia se acercó al maltrecho Ichigo y lo miró. Su máscara se rompía lentamente alrededor de su rostro mientras yacía completamente inerte. Entonces lo miró a los ojos. Ya no eran sus cálidos ojos marrones, sino que se habían vuelto carmesí. Lo miró a la cara un instante y sintió una opresión en el pecho. Siempre había sido un idiota, siempre se quejaba y nunca hacía lo que le decían. Pero ese siempre había sido el encanto de Ichigo. Perder a un amigo así le había hecho cosas horribles. Se sintió sola de nuevo, como si nadie la tratara como Ichigo, como a una igual. Sin embargo, se sorprendió gratamente cuando su viejo amigo Renji hizo precisamente eso. La trató como siempre había deseado. Sabía que todo era gracias a Ichigo y le agradeció en silencio. Cerrando los ojos y sonriendo, Rukia pensó en lo irónico que era que un extraño e idiota le hubiera demostrado que lo más importante para ella había estado con ella casi toda su vida. Una suave risa la despertó de sus pensamientos felices mientras observaba el cuerpo de Ichigo, que rebotaba de risa. No entendía por qué reía, pues estaba a punto de morir. Entonces lo sintió. Algo se movía sobre ella. Al echar la cabeza hacia atrás, vio las fauces del miedo. Cientos de Hylian tiraban del cielo, formando una garganta. Desde el centro de la masa de huecos, una luz dorada comenzó a descender. «Rukia, cuidado», gritó Renji mientras usaba Shunpo para alcanzarla a tiempo y evacuarla del área de la negación. La luz dorada envolvió el área que rodeaba a Ichigo, desgarró la tierra sobre la que yacía y comenzó a levantarla por los aires. Su risa se hizo más fuerte a medida que el poder de la luz dorada lo alimentaba y su regeneración se reactivaba. A medida que su máscara se reformaba y su cuerpo sanaba cada vez más rápido, se levantó de nuevo y miró hacia abajo, a la multitud de shinigamis y humanos que tenía ante él, y su risa alcanzó nuevas cotas. «Espero que hayan disfrutado de vencerme. Porque la próxima vez que nos encontremos me aseguraré de ser mucho más fuerte que todos ustedes juntos», gritó Ichigo a todos los que estaban abajo. «¿Y tú, mujer?»,
Ichigo hizo una pausa para asegurarse de que Orihime supiera que le hablaba a ella. La próxima vez que nos veamos, te mataré. Terminó Ichigo antes de que su risa lo invadiera de nuevo y resonara en los confines de la luz dorada, antes de ser atrapado por Hylian y la garganta se cerrara tras él, con su risa aún resonando en la noche. Cuando las risas se apagaron, todos se quedaron en la calle, agotados y cansados. Orihime aún yacía en el suelo, pero las lágrimas empezaban a resbalar por su rostro. Ichigo quería matarla. El hombre al que amaba y adoraba la quería muerta. ¿Había un destino peor que este al que ahora estaba condenada? Ya ni siquiera quería seguir viva, si eso solo parecía despertar en Ichigo un desprecio que jamás creyó capaz de sentir. Simplemente se sentó en el suelo, completamente ajena a su entorno y sin importarle mucho menos. Había pasado un año entero intentando superar el dolor de perder a Ichigo, y aunque sabía que probablemente regresaría algún día, nunca habría imaginado que regresaría con un odio tan fuerte por ella. Eso era lo que más la deprimía, el hecho de que Ichigo la odiara, era peor que cualquier herida física que hubiera sufrido, era como arrancarle el corazón y clavarle un objeto contundente. Lo que más la asustaba era la forma en que Tatsuki había actuado una vez que finalmente se dio cuenta de que era con Ichigo con quien estaba luchando. Simplemente siguió golpeándolo. Una y otra vez, golpe tras golpe le golpeaban la cabeza. Orihime podía sentir el dolor que estaba sintiendo y podía ver las miradas en los rostros de los demás. Incluso ellos pensaban que esto era demasiado brutal para el hombre que todos habían conocido una vez. Entonces Tatsuki se acercó a ella después de que ella terminó y apoyó su mano en el hombro de Orihime. Cuando miró hacia arriba pudo ver el dolor y el arrepentimiento escritos en los ojos de Tatsuki mientras las lágrimas en su rostro aún fluían hacia abajo. Lo siento, fue todo lo que dijo antes de alejarse de Orihime sin mirar atrás. Matsumoto rápidamente vio a Orihime tendida en el suelo y se abalanzó para levantarla y estabilizarla, levantándola y se giró hacia su capitán con una tierna mirada de afecto casi maternal. «Capitán, ¿puedo llevar a Orihime-chan a casa?», preguntó Matsumoto con cuidado, tratando de no molestar a nadie, pero para su suerte, el rostro de Itsugaya se suavizó y les sonrió suavemente a ambos. «Sí, lleven al teniente Abara y con ustedes también, por si acaso», agregó antes de girarse hacia Ikaku y Yumichika. «Regresemos a nuestra base de operaciones», les dijo recibiendo un asentimiento de ambos hombres, y con eso 3 de los Shinigamis se fueron. Matsumoto miró a la chica debilitada que abrazaba y sintió el calor mientras las lágrimas que derramaba empapaban su ropa. Conocía el dolor de perder al hombre que había amado demasiado. Había perdido a Jin al final de la guerra de invierno y había estado en una mala situación durante mucho tiempo después. Por eso sabía que podía ayudar a Orihime a superar esto, incluso si tardaba un año en llegar a ella y ayudarla. «Vamos, Orihime, vamos a casa», le dijo Matsumoto en voz baja a su amiga, pero al ir a moverse, notó que Orihime se había soltado de Matsumoto y caminaba hacia Ishida. Había activado su Santen-Kesun y la burbuja naranja flotaba sobre el hombro de Ishida mientras la herida comenzaba a cicatrizar lentamente. Tras terminar, se levantó de nuevo y se alejó en silencio de todos los presentes, dirigiéndose a su casa. Ni siquiera respondió cuando Ishida le agradeció por curarlo, lo que hizo que se preocupara por ella y comenzara a caminar hacia ella antes de que lo detuvieran. «Detente, Ishida-kun, creo que Rajiku-san podrá ayudar a Inoue-san, ¿verdad?», se escuchó una voz seria a la izquierda de Ishida. Se giró para ver el rostro serio de Urahara mirándolo directamente, casi reflejado por Yoruichi, quien estaba de pie no muy lejos detrás de él. Matsumoto asintió ante la pregunta y corrió tras Orihime, desapareciendo en la noche tras ella. «Urahara-san», comentó Ishida más para sí mismo que cualquier otra cosa. «¿Y Abara-kun, te importaría seguirlas un poco para que estén bien?», le preguntó Urahara a Renji antes de que ambas chicas desaparecieran por completo de la vista. «Claro», respondió Renji saltando a la farola más cercana y saltando de una a otra a lo largo de la calle detrás de Orihime y Matsumoto. «¿Desde cuándo te importa tanto Inoue-san?», preguntó Ishida con curiosidad, levantando la ceja derecha. «Es más asunto de Yoruichi-san que mío, pero intentaré ayudar a mi querido Inoue-san siempre que me lo pida», respondió Urahara con sinceridad, mientras Yoruichi, a su espalda, asentía, demostrando así su veracidad. Ishida solo necesitaba la aprobación de Yoruichi y decidió no presionar demasiado al tendero. Intentó cambiar de tema al que todos sentían curiosidad, pero que ahora solo podía preguntar. «¿En qué se ha convertido Ichigo, Urahara-san?», preguntó Ishida sin rodeos. Todos los presentes lo miraron, pero ninguno podía estar enojado, pues también sentían curiosidad.
Incluso Byakuya se interesó cuando Urahara se quitó el sombrero y lo sostuvo en la mano. Bueno, me encantaría decir que se había convertido en un simple Oyou común y corriente, pero desafortunadamente ese no es el caso. Si se hubiera convertido en un Oyou, sería uno muy poderoso debido a su alta presión espiritual cuando estaba vivo. Urahara se tomó un momento para asegurarse de que todos siguieran escuchando porque solo estaba haciendo esta hipótesis una vez. Sin embargo, mientras me dirigía hacia aquí, y sintiendo la fuerza de su presión espiritual, pude sentir que algo la reprimía, casi como si hubiera una presión espiritual oculta en su cuerpo a la que no le permitía acceder. Creo que esto tenía sentido, ya que al final se quedó casi sin presión espiritual. ¿Cuántas veces se quedó Kurosaki-san sin presión espiritual en vida? Preguntó Urahara con más retórica, pero aún esperaba una respuesta. Nunca respondió Rukia en voz baja justo al lado de su hermano. Byakuya notó su cuerpo tembloroso y colocó su mano sobre su hombro. Ella instantáneamente se congeló ante el tierno movimiento de su hermano, pero pronto lo aceptó como su cambio de actitud hacia ella. Exactamente, por eso he llegado a una conclusión. Su presión espiritual cuando reapareció por primera vez en la Sociedad de Almas, poco después de consumir a Aizen, era, como mínimo, monstruosa en tamaño y contenido. Sin embargo, al retirarse, su poder se decuplicó. Esta noche lo sentí un poco más fuerte, quizá al nivel de una duchas. Urahara se detuvo cuando Ishida y Chad, junto con Byakuya, Rukia e incluso Yoruichi, parecían estar aún más interesados en lo que decía. Ni siquiera ella conocía su hipótesis. ¿Y cuál es tu conclusión? Preguntó Ishida con cierta impaciencia. Creo que el Ogyoku todavía existe dentro de Kurosaki y que se ha convertido en parte de él, terminó Urahara con el rostro sombrío. Todos tomaron aire bruscamente cuando Urahara dijo esas palabras. ¿Qué quieres decir con que es parte de él? ¿Te refieres a que está conectado de la misma manera que Aizen y él? Preguntó Yoruichi con miedo, pues recordaba los resultados de la última vez. No, Aizen se había fusionado con el Ogyoku, una mezcla imperfecta. Ichigo y el Ogyoku son uno, el Ogyoku corre por su sangre y también es la fuente de su poder, creo, remató Urahara. Bueno, si logró hacer a Aizen tan fuerte, ¿por qué debilitó a Ichigo? Le preguntó Yoruichi a su amiga de toda la vida. Aunque es mi invento, aún no lo entiendo del todo, admitió Urahara. Todos permanecieron en un silencio incómodo mientras reflexionaban sobre la hipótesis que Urahara había planteado. Si Ichigo realmente tenía ese objeto dentro, ¿cuál era la posibilidad de que se volviera demasiado fuerte para controlarlo? Ya había declarado que regresaría más fuerte que todos juntos. Si bien no dudaban de su capacidad, con el Ogyoku dentro de él, ese resultado era aún más posible. Tatsuki se sintió fatal al alejarse de la escena que había creado. Le había machacado la cara a Ichigo. Parecía lo correcto, ya que había amenazado a Orihime y Tatsuki sentía que era su deber protegerla. Eso no la ayudó a sentirse mejor al pensar en cómo había aplastado la cara de Ichigo contra el suelo en su ira. Pero al oír una risa que comenzaba y se convertía en una risa malvada y repugnante, se giró para ver el cuerpo que no hacía mucho había dado por muerto, levantándose de nuevo y gritándole a Orihime que la iba a matar. Oh, cómo volvió a estallar su ira después de eso. Muy bien, Ichigo, si quieres intentar atacar a Orihime de nuevo, espero que estés listo para enfrentarme cuando yo también me haya vuelto más fuerte. El dolor era simplemente insoportable, Orihime ya no podía soportarlo. Por mucho que deseara estar con todos, al mismo tiempo deseaba estar sola. Aún le dolía el corazón por los golpes mortales que el Ichigo le había asestado esa noche, y a decir verdad, solo quería estar sola el resto de la noche. Sabía con certeza que eso no sucedería, pues todos la querían mucho, incluyendo a sus amigos, incluso si Tatsuki se hubiera ido sin decirle una palabra más. Orihime sabía que lamentaba lo que había hecho. Y también podía sentir la presión espiritual de Matsumoto y Renji que la perseguían, y sabía que, aunque de ninguna manera iban a hacerle daño, no le permitirían la soledad que tanto anhelaba. Se giró y, aunque tenía las marcas visibles de las lágrimas en las mejillas, les dedicó a Renji y Matsumoto una de sus sonrisas, asegurándoles que estaba bien. Inoue-san, ¿estás bien? Preguntó Renji en voz baja antes de que Matsumoto le diera un codazo en la cara y lo enviara al otro lado de la calle, a un edificio cercano. Obviamente quiere hablar con su amiga favorita, idiota, le gritó Matsumoto mientras salía del edificio diciendo oh oh oh.
Orihime se rió un poco ante la muestra de acciones infantiles entre los dos Shinigami. Ella sabía que no había resentimientos reales entre los dos, pero tuvo que reírse un poco ante sus payasadas, ya que eran un poco diferentes. Hola Matsumoto-san, saludó amablemente Orihime. Matsumoto notó al instante la máscara que Orihime estaba poniendo y no le gustó en absoluto. Orihime, no tienes que ocultarme tus emociones, y Renji puede desaparecer, solo está aquí para asegurarse de que estemos bien, le dijo Matsumoto a Orihime mientras Renji asentía en confirmación de que finalmente los había alcanzado de nuevo. Por cierto, Matsumoto-san, ese golpe fue muy fuerte, se quejó Renji mientras se frotaba la cara donde ella lo había golpeado tan brutalmente. Matsumoto sonrió ampliamente mientras Orihime reía un poco al ver la naturaleza juguetona entre ambos. Ambos notaron su risa y poco a poco se relajaron mientras sus rostros se llenaban de sonrisas de satisfacción. Entonces, Orihime, ¿cómo te sientes?, preguntó Matsumoto rápidamente, queriendo terminar con el tema delicado lo antes posible. La sonrisa de Orihime se desvaneció rápidamente de su rostro al volver a la realidad. Renji notó el cambio en Orihime. ¿Sería mejor que me esfumara?, preguntó Renji a las dos mujeres mientras se daba la vuelta. Antes de poder irse, un Shinigami le agarró el uniforme por detrás. Al darse la vuelta, vio el rostro triste pero sonriente de Orihime, que le impedía irse. Por favor, no pienses que tienes que irte porque soy una chica, también puedo decirte esto, ambos nos preocupamos por Ichigo, así que supongo que podrás entenderlo también, le dijo Orihime, su sonrisa nunca vaciló. Si tú lo dices, fue todo lo que Renji pudo responder. ¿Qué más podía decir? Entendía que las conversaciones de chicas eran solo eso, pero si Orihime quería que se quedara, como amigo tanto de Rukia como del difunto Ichigo, la ayudaría en todo lo posible. Los tres continuaron calle abajo hacia el apartamento donde se alojaba Orihime. Ella había estado generalmente callada todo el camino, pero cuando llegaron a la puerta principal del apartamento de Orihime, Renji recordó algo que el Oyou le había dicho a Ishiga desde que escuchó el apellido de Orihime. Cuando Orihime abrazó a Matsumoto con fuerza y le agradeció por estar allí, Matsumoto insistió en que pasara la noche con Orihime solo para asegurarse de que estuviera bien. Orihime o no quería discutir con ella cuando insistía de una manera tan maternal o estaba demasiado agotada para discutir en absoluto. Orihime simplemente asintió y subió las escaleras hacia su puerta principal y dejó entrar a Matsumoto. Renji se giró para irse y hacer una patrulla alrededor de esta área actuando como su protección hasta la mañana. Sin embargo, un par de brazos lo detuvieron, rodeándolo por el abdomen. Estaba acostumbrado a este tipo de comportamiento de Rukia cuando le apetecía, pero al sentir la abundante carne rozando su espalda, se sonrojó profundamente. Se giró para mirar a una Orihime muy confundida. Solo te estaba abrazando de buenas noches, explicó Orihime inocentemente. Ah, vale, lo siento, se disculpó Renji antes de que Orihime se acercara y lo abrazara de nuevo. Renji no supo qué más hacer que corresponderle el abrazo. Para él, este no era más que un abrazo amistoso, y para ella también, así que no entendía por qué se sentía tan avergonzado. Renji se inclinó hasta que su boca estuvo justo al lado de la oreja derecha de Orihime y le susurró al oído. Escuché de ese Oyou cuando estaba hablando con Ishida, dijo que tu segundo nombre significaba mucho para él, incluso llegó a decir que pensó que podría haber amado a la persona con ese nombre, le dijo Renji mientras lo apretaba más fuerte ante la mención de la palabra amor. No te preocupes, Inoue-san, me aseguraré personalmente de que lo recuerde, le dijo Renji con mayor énfasis. No le gustaba verla triste y sabía que a nadie le gustaba. Además, si ayudaba a Orihime, ganaría muchísimos puntos con Rukia, aunque, claro, no se lo admitiría a nadie. Renji se apartó de Orihime y, para su deleite, pudo ver su rostro radiante y lleno de esperanza de nuevo. Sí, incluso ganaría puntos por eso. Ahora le gustaba mucho más ayudar a sus amigos. Orihime regresó a su casa sin mucho entusiasmo, pero con mucho más ánimo que antes, al menos ahora sabiendo que el hueco de Ichigo confirmaba que éste podría haberla amado. Todavía le dolía que él estuviera tan decidido a matarla, y que solo él mismo se acercara y le dijera que nunca había querido que nada de eso sanara esa herida. Sin embargo, Renji le había prometido que se aseguraría de que Ichigo volviera a las andadas, costara lo que costara, y Orihime no veía el lado positivo de las cosas, creyendo que ahora era muy posible. Hueco mundo. Se quedó de pie en el claro del bosque, jadeando con dificultad, mientras los cuerpos de cientos de Hylian yacían a su alrededor, disolviéndose lentamente y fusionándose con su poder.
Su furia no tuvo límites cuando finalmente se desató contra los Oyous que lo habían salvado de la muerte. No era su ira hacia ellos, ni mucho menos eso, sino simplemente el hecho de que esa guerrera lo hubiera golpeado tan despiadadamente, y ella ni siquiera era más que una humana con conciencia espiritual. Ahora había dos mujeres en la lista. La mujer de cabello naranja y su secuaz de cabello negro. Ambas morirían a manos de él. Ichigo abandonó el claro tras acabar con el Hylian. Sin embargo, como hacía tiempo que no sentía que su poder aumentara, siguió caminando hasta salir del bosque de Menos y adentrarse en la oscuridad perpetua del desierto de Hueco Mundo. A lo lejos, Ichigo distinguió el resplandor de las murallas de las noches y sintió que la curiosidad se apoderaba de él. Entre sus motivos de interés, se sentía cansado y receloso de aquel lugar. Durante el último año, había recuperado recuerdos de aquel lugar, aunque fueran de mala calidad, recordaba que era un lugar amenazador. Algo no encajaba en absoluto. Dormiría y, al despertar, investigaría la nueva región de su hogar, a la que había rehuido entrar durante tanto tiempo. Había algo que ese lugar le ofrecía, algo que podía percibir, pero su miedo y su cautela le habían impedido siquiera acercarse demasiado. Al despertar, iría allí y descubriría sus promesas. Encontró un montón de rocas en medio del desierto, no muy lejos de las murallas, y se sentó, mirando directamente a las paredes que, según le habían mostrado, sostenían una gran cúpula. Alrededor de estas edificaciones se alzaban los restos de al menos 4 torres diferentes que parecían haber sido destruidas por equipo de asedio o algo similar. Sin embargo, se olvidó rápidamente de la fortaleza. Esperaría a despertar para descubrir sus secretos. Por ahora, dormiría y se prepararía. Se tumbó boca arriba sobre las rocas y miró directamente hacia arriba, a la luna que se posaba en el cielo nocturno, y sintió que se hundía en un sueño intranquilo. Ichigo estaba de pie, mirando fijamente a ese Shinigami, completamente listo para luchar, incluso si iba a morir. Por naturaleza Oyou, quería luchar. Pensó en dar un paso adelante, pero antes de que pudiera hacerlo, un dolor le recorrió la espalda al sentir una enorme fuerza en la zona lumbar. Había logrado posicionarse de tal manera que pudo esquivar el pie que estuvo a punto de destrozarle el rostro. Levantó la vista hacia ese rostro y una familiaridad lo golpeó con una fuerza que nunca había sentido en su existencia Oyou. Tenía recuerdos de esta mujer, recuerdos fuertes, pero no eran el tipo de recuerdos que lo enfurecía. Tenía la sensación de que la mujer había sido amigable alguna vez, en el instante en que pensó que toda su presión espiritual había sido absorbida por su cuerpo y que apenas le quedaba lo suficiente para luchar. No quería lastimar a la mujer. Parecía significar algo para él, y no deseaba lastimarla. Por eso, cuando ella comenzó a agredirlo en su cara, aunque tenía poca fuerza espiritual, simplemente lo aceptó. Sabía que le había hecho algo a esta persona importante para que derramaran lágrimas por él mientras lo destruían. Le dolió mucho, el dolor de cada golpe quebraba un poco más su rostro recién descubierto. Sus suaves puños rozaron su rostro áspero mientras las lágrimas también le acariciaban el rostro y caían sobre su máscara. Al levantarse, le dijo algo que él no entendió. Solías ser un hombre, Ichigo, ahora no eres más que una bestia, le susurró mientras se dirigía hacia la mujer de cabello naranja. Es todo tuyo, les dijo a los Shinigamis que lo rodeaban. Todos se miraron con disgusto y luego a él. Finalmente, la más pequeña, con la que había luchado hacía un año, se le acercó con su Zanpakuto lista. Se quedó de pie sobre él como si fuera un ser celestial a punto de realizar una obra de justicia y enviarlo a otro mundo. Lo que realmente iba a hacer era cortarlo con su Zanpakuto y convertirlo en partículas en el viento, acumulándose en otro lugar. Cerró los ojos y una sonrisa se dibujó en su rostro. Huelga decir que esto enfureció a Ichigo. Creyó que podía prolongar su tormento para obtener una satisfacción enfermiza al lidiar con él, pero él no estaba para nada dispuesto. En su furia, toda su presión espiritual pareció concentrarse en su cuerpo, haciéndole sentir casi como si estuviera por encima de todo. Al ponerse de pie, su sola presencia parecía arrodillar a todos los presentes. Todos excepto esa mujer, que lo miraba desafiante. No se arrodillaría ante él. Empezó a reírse entre dientes ante el descaro de la mujer, antes de levantar la mano derecha hacia donde se había roto la máscara, agarrando el fragmento con todas sus fuerzas. Al sentir el dolor de la máscara al romperse, también sintió una oleada de poder. Todo su poder se hizo visible en forma de rayos rojos, negros y azules que danzaban a su alrededor, haciendo que todos a su alrededor cayeran al suelo de nuevo.
Con un último tirón, rompió la máscara que le cubría el rostro, y junto con el dolor abrasador, sintió poder, un poder ilimitado. Sin embargo, al mirar a su alrededor, no pudo ver a la mujer. Se aferró a una Zanpakutou que de repente se encontró sosteniendo. Parecía un cuchillo de carnicero común y corriente, y algo más. Le sorprendió poder sostenerlo con una sola mano, pero decidió no pensar demasiado en ello y volvió su atención hacia la mujer desaparecida. Oyó un silbido a sus espaldas y se giró justo a tiempo para detener el puño que se precipitaba hacia su espalda. La fuerza provocó que los huesos de la mano izquierda de Ichigo se rompieran al instante. Retrajo la mano y, con un movimiento rápido, giró su enorme Zanpakutou para cortarle el estómago. Ella retiró el puño y, frente a él, creó una barrera naranja en la punta de los dedos, deteniendo la Zanpakutou en seco. No tuvo tiempo de reaccionar. La mujer lo apuntó con el dedo índice de la otra mano en segundos y de la punta surgió un pequeño rayo, moviéndose más rápido de lo que sus ojos podían ver. Intentó apartar la cosa con la mano, pero descubrió que, en cuanto la tocó, comenzó a desintegrarse dolorosamente. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar de dolor cuando el rayo se dirigió directo entre sus ojos y dio en el blanco sin demora. El dolor que sintió fue insoportable mientras caía hacia atrás y su rostro comenzaba a desintegrarse. Echó una última mirada a la mujer antes de desatar su furia al mundo. Se incorporó con la mayor rapidez posible y miró a su alrededor. El vasto desierto no había cambiado desde que dejó esta tierra para crear la suya propia. Su cuerpo estaba completamente cubierto de sudor húmedo que emanaba mientras se revolcaba frenéticamente en su lugar de descanso. Sintió algo cerca y se giró rápidamente para buscar la fuente de aquella pequeña cantidad de energía, quizá el desayuno. Sin embargo, no tuvo suerte, pues no encontró absolutamente nada frente a él. Se giró, solo para quedar completamente aterrado al encontrarse cara a cara con dos niñas pequeñas. Y eso era lo que eran. Dos niñas pequeñas, de unos 4 o 5 años, que lo miraban con sus grandes ojos. Una de ellas tenía el pelo corto y pelirrojo, y sus ojos eran de un bonito color esmeralda, un completo contraste de colores. La otra tenía el pelo azul más largo y unos hermosos ojos morados que le daban una apariencia armoniosa. Ambas tenían pequeños fragmentos de hueso que se extendían alrededor del cuello, que, al observarlos de cerca, parecían la mandíbula inferior de una calavera. Eran completamente diferentes a cualquier otro hueco que hubiera visto antes. Había visto huecos grandes y pequeños, pero nunca había visto huecos con rostros humanos. Sabía que eran huecos porque podía sentir su presión espiritual, y definitivamente eran huecos. Ambas chicas lo miraron esperando que las atacara. Ambas estaban en posiciones defensivas al pie de la roca donde había dormido. Al ponerse de pie, las diminutas chicas retrocedieron un paso, como si temieran al hueco, al que era evidente que podían destruir fácilmente. Saltó al suelo frente a las dos chicas y las evaluó. En realidad, no tendrían ninguna oportunidad contra él. Las dominaba de forma completamente injusta. Sin embargo, en el terreno del poder, eran ellas quienes tenían la ventaja. Su presión espiritual era menor que la de ambas. Al notar que no tenía una línea de movimiento agresiva, ambas se miraron y llegaron a un acuerdo silencioso. Asintieron y volvieron a mirar a Ichigo. ¿Por qué duermes? La chica pelirroja le preguntó con una voz suave que solo una niña podría tener. Porque tenía sueño y quería descansar, respondió Ichigo con frialdad. Pero los huecos no necesitan dormir, nunca duermen, solo nosotros aquí, dijo la chica de cabello azul con voz más autoritaria. Era claramente la líder de las dos. Bueno, lo hago porque necesito descansar y reponer mi energía, respondió Ichigo mirando entre las niñas. No deberías necesitar dormir, tienes una energía infinita en ti, le dijo la pequeña chica pelirroja con naturalidad. La otra chica se giró hacia su compañera y la miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir con que tiene energía infinita? Preguntó la chica de cabello azul. La otra chica simplemente se encogió de hombros y señaló a Ichigo. Mírate, le dijo a su compañera. La chica de cabello azul se enfocó en Ichigo y al hacerlo sus ojos cambiaron de color de morado a naranja. ¿Qué está haciendo? Ichigo le preguntó a la chica pelirroja un poco preocupado. Está mirando tu poder, respondió la chica casualmente. ¿Eh? ¿Puede hacer eso? Preguntó Ichigo estupefacto. Bueno, sí, siempre puedo hacerlo porque mis ojos siempre están en lo indicado, pero ella tiene que activarlo, respondió la chica mientras su compañera comenzaba a temblar en el lugar. Una vez que se detuvo, sin embargo, sus ojos volvieron a la normalidad y ella comenzó a temblar de miedo. Es un monstruo.
Le gritó a su compañero, quien con indiferencia dejó que el comentario rebotara en ella. Y entonces. Tiene un pozo de poder y si estamos con él nadie se meterá con nosotras. Le dijo la chica a su amiga todavía con naturalidad. ¿Cuándo acepté que dos niñas viajaran conmigo? Le preguntó Ichigo molesto. Bueno, no tienes elección, podemos parecer pequeños, pero incluso con tu enorme poder podríamos vencerte, simplemente porque mucho de él está almacenado, argumentó la niña mostrando un lado un poco más ligero de ella. Ichigo supo al instante que había sido superado en votos, y ni siquiera habían tenido derecho a voto. Eran poderosos, y quizá, cuando no lo supieran, podría consumirlos y apropiarse de su poder. Al fin y al cabo, simplemente se estaban bañando en su propio poder. Sería una pena desperdiciarlo en esos pequeños cuerpos incapaces de usarlo adecuadamente. Bueno, vámonos entonces, quiero ir al oasis, gritó la chica pelirroja detrás de su amiga. ¿Oasis? Preguntó Ichigo con un tono algo confundido. Sí, ¿nunca has visto el pequeño lago y los árboles que lo rodean? Preguntó la niña de cabello azul. Bueno, ahí está ese bosque con las Hylians, señaló Ichigo en su defensa. No, este es donde realmente no entran los Ouyous porque hubo un Shinigami que llegó hace mucho tiempo y solo los Ouyous que eran lo suficientemente fuertes podían entrar. Entramos cuando huyamos de un Ouyou y éramos Ouyous un minuto y arrancar al siguiente, explicó. ¿Arrancar? Preguntó Ichigo, aunque el nombre le traía a la mente imágenes de un hombre de cabello azul que se convirtió en mitad humano, mitad pantera, y de un hombre de cabello negro al que le crecieron alas y luego se volvió aún más parecido a un murciélago. Sí, son huecos que rompieron sus máscaras y obtuvieron poderes de Shinigami, respondió la chica de cabello azul. Ya veo, Ichigo reflexionó por un momento, algunos de esos poderes de Shinigami podrían ser útiles para luchar contra esa mujer y especialmente contra esos Shinigami, cómo le encantaría usar los poderes de Ouyou y Shinigami contra ellos. Está bien, viajaré con ustedes entonces, Ichigo finalmente cedió ante las criaturas más pequeñas. Sí, ya tenemos papá. Gritó la pequeña peliazul mientras corría y saltaba a los brazos de Ichigo. Ichigo gruñó por la fuerza inicial del salto, pero la emoción le dio vueltas en la cabeza. Había algo en la forma de actuar de esta pequeña que lo hacía sentir un poco diferente, no como su odio habitual ni su hambre de ira. No lo creía posible, pero sintió una emoción sorprendentemente positiva. Si fuera humano, habría adivinado que era felicidad. Tienes razón, Ichigo, esa emoción que sientes es felicidad. Una voz gritó desde su mente. ¿Quién eres? Preguntó mentalmente. ¿Por qué soy la fuente de tu poder? ¿Qué más? Respondió con calma. ¿Qué quieres? Le preguntó Ichigo a la voz en su cabeza. ¿Por qué todo lo que deseo es conceder el deseo de tu corazón? Le respondió con una voz que sonaba sin género. Esto no tiene sentido, se quejó Ichigo mentalmente mientras el pequeño bulto en sus brazos envolvía sus pequeños brazos alrededor de los suyos más anchos, sin lograrlo del todo. ¿Deseas volverte poderoso, lo suficientemente poderoso como para destruir a esos humanos y Shinigamis, cierto? Preguntó la voz, con un tono agitado. Sí, pero también quiero entender estos recuerdos que continuamente me persiguen, veo rostros y escucho nombres y los recuerdos inundan mi mente, incluso con la acción que realizó esta pequeña niña trajo recuerdos, respondió Ichigo a la voz. Muy bien, para responder a esas preguntas, te sugiero que vayas con las chicas a donde dicen que, ahora mismo, tengo que contener gran parte de mi poder porque tu cuerpo, en su estado actual, no lo soporta. Una vez que entres al oasis, todas tus preguntas serán respondidas. Está bien entonces, iré a buscar ese lugar y será mejor que cumplas con tu parte del trato, le recordó Ichigo a la voz. Ichigo, protege a esas chicas. Han pasado tanto tiempo viviendo con miedo y sin conocer la seguridad. Las traje contigo porque sabía que tienes el poder de mantenerlas a salvo. También son importantes para encontrar el oasis, por supuesto. Lo entiendo. Mantén a las chicas a salvo hasta que llegue al oasis. ¿Puedo consumirlas entonces? Preguntó Ichigo, mientras su codicia comenzaba a volver a él. De alguna manera, creo que ese pensamiento se habrá borrado de tu mente para cuando recuperes la memoria. La voz habló suavemente mientras en su cabeza sonreía con dulzura. Ichigo no la había oído, pues el pequeño bulto en sus brazos se había relajado y, al mirarlo, notó su respiración regular, lo que le indicó que el pequeño hueco se había quedado dormido.
Su compañera estaba de pie sobre las rocas detrás de él y, desde su posición privilegiada, podía mirarlo a los ojos. ¿Cómo te llamas? Preguntó suavemente, comprendiendo claramente que él ahora era su protector y aliado. Ichigo, creo que mi segundo nombre es Kurosaki, es como todos los humanos me llaman, Ichigo Kurosaki, respondió Ichigo mirándola con sus ojos amarillos brillando a través de la máscara. Bueno, mi nombre es Kyota, y mi hermana se llama Sachi, respondió Kyota indicándolos a ambos mientras le decía a Ichigo sus nombres. Ichigo miró a Sachi y notó que estaba durmiendo profundamente, se giró hacia Kyota y pudo ver que ella también estaba cansada, si no más. Kyota, ¿te ves cansado? Ven y únete a tu hermana, solo dime hacia dónde empezar y nos pondremos en marcha, le dijo Ichigo a la niña que intentaba actuar lo más dura posible. Ni hablar. Puedo pasar meses sin dormir. Respondió con entusiasmo antes de salir corriendo en dirección opuesta a la fortaleza blanca. Bueno, supongo que tendré que volver a entrar, quizá sea bueno, espero estar más fuerte para entonces, pensó. Con ese pensamiento, se dio la vuelta y, con Sachi aún firmemente agarrado, salió corriendo tras Kyoto. El mundo humano. Se despertó sobresaltada al sentir el calor del sol sobre sus ojos cerrados. Se llevó una mano para protegerse los ojos. Por fin había despertado al mundo. Gimiendo de tristeza por haber sido apartada de su maravilloso sueño, se incorporó en la cama y se sentó al borde, frotándose los ojos, aún cansados. Mirando su mesita de noche, vio el reloj que marcaba las 8 a.m. De todos modos, era hora de levantarse. Gruñendo mientras se levantaba de la cama, caminó hacia su cómoda y sacó algo de ropa al azar, lo primero que le vino a las manos. Sacó una camiseta rosa con un conejito blanco en la parte delantera y un par de vaqueros azules, luego rebuscó entre ropa interior, sujetadores y calcetines, eligiendo un conjunto de ropa interior blanca, sujetador y un par de calcetines blancos a juego. Vamos a tener un día de ropa interior blanca, ¿por qué no? Tiró la ropa sobre la cama y caminó por el pasillo de su solitaria casa hasta llegar a la puerta del baño. Al entrar, pensó en ducharse, pero decidió no hacerlo y optó por darse un baño. Hoy solo quería relajarse. Al fin y al cabo, ¿para qué servía el sábado si no era para relajarse y no hacer nada? Abrió el grifo del baño y fue a la cocina a picar algo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su pijama no era lo mejor para conservar el calor. Aunque solo fueran pantalones y camiseta, seguía haciendo frío. Con el énfasis puesto en el frío, corrió por la casa hasta la cocina y, a toda velocidad, preparó unas tostadas y puso a hervir la tetera. Mientras preparaba su propio desayuno, no se dio cuenta del cuerpo de Matsumoto tendido en su sofá. Orihime hizo todo lo posible por guardar silencio para no despertarla. La había escuchado llorar toda la noche y se merecía las pocas horas de sueño que había podido dormir. Había estado furiosa con Ichigo por cómo la había tratado, pero había llegado a la conclusión de que no era culpa suya, sino que ahora era esclavo de sus emociones. Orihime, en realidad, no recordaba haber ido a su habitación la noche anterior. Lo último que recordaba era que Matsumoto estaba sentada en su sofá con la cabeza de Orihime apoyada en su regazo mientras Orihime hablaba con Matsumoto durante lo que parecieron horas. Matsumoto no se había quejado ni una sola vez, simplemente se había quedado callada y acariciado la cabeza de Orihime mientras lloraba por lo que había estado sucediendo con sus sentimientos y todo lo que rodeaba a Ichigo. Haré un poco de té para Matsumoto-san, pensó Orihime, pensando que era lo menos que podía hacer después de que la mujer hubiera pasado tanto tiempo escuchándola y ni siquiera se quejara. Matsumoto era como la madre que siempre había querido pero nunca tuvo. La tetera hirvió y Orihime sirvió el té de ambas, colocando el de Matsumoto en la mesa justo frente a su cuerpo dormido. Orihime se dio la vuelta rápidamente, fue a su cocina, cogió su tostada, le puso una generosa cantidad de mantequilla y se la comió mientras bebía su té. Después de terminar, regresó a su baño en silencio, llegando incluso a cerrar la puerta con llave. Matsumoto despertó lentamente con el delicioso aroma del té. Abrió los ojos lentamente y notó que, de hecho, había una taza de té justo frente a ella. Sonrió con dulzura. Que Orihime le dejara un pequeño y lindo regalo, algo que Matsumoto siempre hacía gratis. Desde que la conoció, Matsumoto sintió la necesidad de protegerla de las cosas horribles del mundo. Incluso ella sabía que eso era imposible, en cuyo caso siempre estaría dispuesta a escuchar a Orihime cuando se sintiera mal. Simplemente, Matsumoto la cuidaba como cualquier persona cuidaría de su hermana pequeña. Orihime había pasado por casi demasiado para que su optimismo sobreviviera por completo.
Tras ser rescatada del infierno de Hueco Mundo, presenció la muerte de su amor, y no solo eso, sino que él regresó con un odio tan profundo hacia ella, como si siempre hubiera sido así. Eso la destrozó, simple y llanamente, incluso después de las palabras de aliento que Urahara le había dado antes de dejar la sociedad de almas, seguía destrozada. Solo sus amigos parecían poder ayudarla. Todos habían logrado devolverla poco a poco a su optimismo de antaño. Entonces esto tenía que suceder, entre todas las cosas, para que Ichigo regresara más fuerte y con más ganas de matarla. Realmente no le hacía ningún favor. Aquí es donde Matsumoto se encontraba, sentada en el apartamento de Orihime, bebiendo el té que tan amablemente le habían ofrecido. Podía oír a Orihime tararear desde el baño y suspiró felizmente para sí misma, al menos la vieja Orihime aún no está completamente destruida, pensó Matsumoto felizmente. Justo cuando pensaba esto, alguien llamó a la puerta de Orihime. Matsumoto al instante adoptó una postura defensiva y se deshizo de su Higai para desenvainar su Zanpakutou, lista para enfrentarse a cualquiera que se atreviera a atacar a Orihime. Al abrir la puerta, rápidamente sacó su Zanpakutou frente a ella con una mirada que mataría si solo las miradas pudieran. Sin embargo, resultó ser injustificada, ya que Ishida, Chad, Rukia, Renji y un Tatsuki con aspecto muy deprimido estaban de pie en la puerta principal del apartamento de Orihime. Matsumoto se calmó después de ver tantas caras amigables, seguramente animarían a Orihime. Está bien, pasen, les dijo Matsumoto con calma a todos mientras entraban silenciosamente. Todos se acomodaron en los dos sofás disponibles. Renji se sentó en el extremo de uno, donde Rukia se sentó a su lado y se inclinó hacia él, dejando prácticamente espacio para ella. Chad tomó asiento y apoyó un brazo a su lado, ocupando parte del espacio de Rukia. Finalmente, en el otro extremo, Ishida se sentó y esperó pacientemente a que Orihime entrara. Tatsuki simplemente se quedó de pie mientras Matsumoto volvía a sentarse y esperaba con el resto del grupo a que Orihime se uniera a ellos para poder hablar de lo sucedido. Orihime se relajó en su bañera. Desde que se levantó esa mañana, solo había deseado hacerlo. Simplemente darse un baño caliente y relajarse. Después de lo que pareció un buen rato y de haberse limpiado a fondo, lo que significa que estaba casi roja por todas partes, salió de la bañera y se miró en el espejo. Debido al calor del baño, el vapor había empañado el espejo. Extendió la mano y frotó el vapor. Al hacerlo, donde debería haber estado su reflejo, apareció la máscara hueca de Ichigo. Te mataré, espero que lo sepas, siseó mientras Orihime gritaba por su vida ante esa visión. Todos en la sala corrieron hacia Orihime al instante en cuanto oyeron el grito. Tatsuki no perdió tiempo en destruir la puerta cerrada que la mantenía alejada de una Orihime que gritaba y que podría estar en peligro. Matsumoto se mantuvo atrás e impidió que los hombres avanzaran demasiado. Lo siento, pero esperen a que pidamos ayuda. Orihime-chan podría estar desnuda, les dijo Matsumoto a todos los hombres, y aunque se ruborizaron, todos supieron que lo entendían. Matsumoto siguió a Rukia y Tatsuki a la habitación llena de vapor, alerta y preparada para cualquier ataque. Sin embargo, cuando el vapor abandonó la habitación, solo pudieron ver a Orihime tendida en el suelo en posición fetal, sollozando desconsoladamente, completamente desnuda. Todas las mujeres se miraron entre sí, intentando averiguar qué había asustado tanto a Orihime, hasta que sus ojos se posaron en el espejo roto sobre el lavabo, donde un líquido rojo rezumaba del cristal sobrante. Todas volvieron la vista hacia Orihime y pudieron ver los profundos cortes que le recorrían los nudillos. Todas hicieron una mueca de dolor al preguntarse qué habría provocado que Orihime golpeara el espejo y entrara, cortándose en el proceso. Rukia-chan, tráeme una toalla. Tatsuki-chan, ¿podrías llevar a los hombres a la sala por ahora? Ordenó Matsumoto, tomando rápidamente el control de la situación. Recibió dos rápidos asentimientos mientras ambas mujeres corrían hacia sus objetivos. Orihime gemía en silencio ahora que estaba en el agarre de Matsumoto e intentó abrazarla con fuerza al sentir que la fuerza la abandonaba. Matsumoto miró a la débil chica y ya podía adivinar qué la había asustado tanto, y no le importaba pensar en eso ahora mismo. Rukia regresó pronto con unas toallas blancas para llevar a Orihime del baño a su habitación, donde sin duda necesitaría dormir. Ambas mujeres la envolvieron bien para que dejara de temblar. Justo cuando Matsumoto estaba a punto de levantarla, una mano pesada la detuvo. Levantó la vista y vio a la adolescente más alta del grupo mirándola con el único ojo que podía ver. ¿Qué haces aquí? ¿No te das cuenta de que Orihime está desnuda? Le susurró Matsumoto rápidamente.
Chad apenas se inmutó ante la voz enojada y, en cambio, levantó a Orihime sin problema. No soy el tipo de persona que se distrae fácilmente con estas cosas, mi mirada se ha desviado de Orihime desde hace mucho tiempo, explicó Chad. ¿Qué quieres decir con redirigir? Preguntó Matsumoto al notar que, aunque se preocupaba por Orihime, no había ningún afecto profundo que demostrara algo más que una amistad. Simple, no aprecias lo que tu amigo ama, respondió Chad sin sentirse culpable por decir lo que había dicho. ¿Qué? Preguntó Matsumoto horrorizada. Chad se giró completamente hacia ella y la miró directamente a los ojos. Ichigo pudo haber sido ajeno a sus sentimientos por él, pero él sabía que tenía sentimientos por ella, al igual que yo, y como su amigo ni siquiera veía a Orihime como algo más que una persona con la que desarrollar un fuerte vínculo y proteger con mi vida por el bien de Ichigo, explicó Chad mientras permitía que Matsumoto lo asimilara todo. Entonces, ¿qué dices? ¿Ichigo de verdad amaba a Orihime? Sin especulaciones, sin suposiciones de Suoyou. ¿Ichigo definitivamente la amaba? Matsumoto no quería que Orihime le hiciera ilusiones, solo para que éstas se desvanecieran de nuevo. Chad ni siquiera pareció incómodo al responderle. Claro, ¿quién muere 2 veces contra un oponente por uno al que no ama? Respondió Chad con la mayor seriedad posible. Matsumoto tuvo que admitir que la tenía en sus manos. No conocía a muchos hombres que morirían 2 veces por ella para conseguir lo que querían. Volvió a mirar al adolescente alto y sonrió. Él también parecía un hombre honorable. Si tan solo fuera un poco mayor, se habría lanzado sobre él. Chad salió del baño y se dirigió a la habitación de Orihime, mientras ella yacía inmóvil en sus brazos. Ya dentro estaban Tatsuki, Renji, Rukia e Ishida, quienes miraban con temor a Orihime, cubierta de toallas. Matsumoto notó la ropa que Orihime había preparado esa mañana, probablemente hacía solo 1 hora. La movió rápidamente y dejó que Chad la acostara de nuevo en la cama. Era tan amable con ella que Matsumoto resistió el impulso de quejarse ante la muestra de dulzura del gigante. Sus restricciones se estaban agotando. Ishida se acercó a su amigo y miró a Orihime con ojos de dolor. ¿Qué le pasó? Preguntó Renji sin esperar mucha respuesta. Bueno, considerando que su cuerpo estaba en carne viva, habría dicho que se había desmayado por agotamiento por calor, sin embargo, con la herida en su mano y un espejo roto, creo que pudo haber creído ver algo en ese espejo, respondió Ishida desde el poco trozo de piel en su mano herida que podía ver. ¿Cómo sabes que estaba por todo su cuerpo? Le preguntó Matsumoto peligrosamente. El calor en la habitación habría indicado que todo su cuerpo habría sufrido ese tipo de daño, respondió Ishida casualmente, dejando a Matsumoto algo sorprendido por la inteligencia del hombre. Oh, fue todo lo que pudo responder mientras Ishida observaba detenidamente la mano herida. La tocó con cuidado y la giró para comprobar el daño. Metió la mano en el bolsillo de la camisa y sacó unas pinzas, aún esterilizadas y en su bolsa. Chad, ¿podrías traerme un pequeño recipiente con agua caliente, por favor? Le preguntó Ishida a su amigo, quien recibió un breve sí y luego se volvió hacia Orihime. Matsumoto, Renji y Rukia simplemente se quedaron mirando, sin saber qué sucedería. Sin embargo, Tatsuki estaba un poco más concentrado. ¿Siempre llevas contigo material médico a todas partes? Preguntó Tatsuki con voz llena de miedo. Siempre los llevo por si acaso ocurre una situación como esta, lo he hecho desde que regresamos de Hueco Mundo, lo llamo una medida de precaución, respondió Ishida sin apartar su atención de la mano de Orihime. Chad regresó a la habitación con una palangana llena de agua caliente y la dejó sobre la mesa junto a la cama de Orihime. Retrocedió un paso para darle a su amigo el espacio necesario para realizar su magia. Ishida se puso manos a la obra rápidamente, extrayendo el vaso de la mano de Orihime sin dudarlo. Pequeños hilos de sangre manaban de la mano de Orihime cada vez que extraía uno. Sin embargo, con un paño, se arregló fácilmente e Ishida siguió trabajando. Orihime jadeaba mientras dormía y, mientras Chad le quitaba una toalla de la cara, temiendo que no pudiera respirar, vio su rostro sorprendentemente relajado. Incluso después de unos segundos, su rostro se curvó en una sonrisa, aunque su cuerpo se estaba convulsionando por el dolor, sus rasgos no delataban ese dolor. ¿En qué estará pensando? Dijo Renji mientras todos asentían con la cabeza. Fuera lo que fuese, parecía agradable. No sé, después de todo lo que ha pasado, no puedo pensar en mucho por lo que pueda sonreír, señaló Rukia haciendo que Matsumoto se girara hacia ella. ¿Qué quieres decir con ese comentario? Le preguntó al noble.
Sin miedo a cualquier problema en el que pudiera meterse, Rukia se mantuvo firme y miró a la mujer más alta. Quiero decir que después de tantos sentimientos negativos de Ichigo, ella realmente no puede estar teniendo demasiados buenos sueños ahora, respondió Rukia con el rostro decaído en tristeza. Orihime es una chica fuerte, siempre es optimista, no quiero que Ichigo manche sus recuerdos con su negatividad, dijo Matsumoto casi como si fuera una orden. No hay nada que podamos hacer, ella ya logró evitar la modificación de memoria una vez antes, explicó Rukia antes de que Matsumoto pudiera siquiera sugerir esa táctica. Diría que es muy injusto que Orihime siga esa táctica. La voz de Ishiga flotó desde su posición donde había terminado de extraer el vaso de su mano. ¿Qué quieres decir? La desafió Matsumoto. Le está causando tanto dolor que no puede ser bueno para ella. Lo que quiere decir es que negarle a Orihime la oportunidad de recordar a quien amaba es cruel, siempre pasaría por la vida preguntándose quién era el hombre que amaba, ese destino es demasiado duro para cualquiera, especialmente para alguien tan especial como Orihime, habló Cha desde su posición, todos lo miraron. No niego que pueda aligerar la carga en la mente de Orihime, pero creo que deberíamos permitirle a Orihime elegir después de que despierte si desea o no olvidarse por completo de Ichigo y el dolor, terminó Chad habiendo capturado la atención de todos con su discurso significativamente más largo de lo normal. Hagamos lo que dijo, respondió Matsumoto casi soñando, todos en la habitación se giraron hacia ella y asintieron mientras Chad salía de la habitación sin ningún incidente, todos siguieron su ejemplo excepto Renji que se contuvo un poco. Vaya, te dejaste vencer por él con mucha facilidad, ¿verdad, Matsumoto-san? Bromeó Renji al pasar junto a Matsumoto. Ella se giró hacia él, lo agarró del pelo, lo atrajo hacia ella y lo miró directamente a los ojos. Dile a alguien sobre ese comentario y te mataré, le dijo Matsumoto peligrosamente. No te preocupes, Matsumoto, tu secreto está a salvo conmigo. Debemos cuidarnos los unos a los otros. Renji comenzó a sonreírle a Matsumoto mientras ella le soltaba el cabello y él se giraba hacia ella. Dudo que Ichigo haya terminado con nosotros todavía. Debemos estar preparados para cualquier cosa la próxima vez que lo veamos, añadió Renji con gravedad mientras salía de la habitación, dejando a Matsumoto con Orihime, que aún dormía. ¿Por qué tuviste que enamorarte del hombre más peligroso de estos tiempos? Preguntó Matsumoto a la dormida Orihime antes de ponerle un pijama nuevo y acostarla con cuidado. Al salir, escuchó lo más escalofriante que jamás hubiera imaginado que diría Orihime después de decir eso. No te vayas Ichigo-kun, te amo, dijo todavía dentro de su mundo de sueños. Hueco mundo. La pequeña pelirroja se le adelantó corriendo y finalmente se desplomó al suelo. Ichigo aceleró el paso para que ninguno de intentara llevársela como comida gratis. Al llegar a ella, notó que respiraba con regularidad y, al darle la vuelta con el pie, notó que también tenía los ojos cerrados. Dije que te veías cansado, Kyota. Deberías haberme escuchado y dormido mientras caminaba, se dijo Ichigo mientras ambas chicas seguían durmiendo profundamente. Con un suspiro, Ichigo se arrodilló, rodeó con su brazo la pequeña figura de Kyota y la colocó junto a Sachi. Al levantar la vista, Ichigo no vislumbró un destino definido en el lejano horizonte. Sin embargo, confió en la voz y en las niñas y siguió la dirección que Kyota le había indicado. Ichigo miró los dos bultos en sus brazos mientras dormían tranquilamente en sus brazos. Ambos estaban completamente dormidos. Sus pensamientos sobre consumir a las chicas lo habían ido abandonando poco a poco desde que había estado siguiendo a Kyota mientras ella intentaba demostrar su fuerza. No lo negaría, ella era fuerte, pero aún era solo una niña. A pesar de toda su palabrería, él tenía el tamaño y la experiencia. Al mirarlos, sintió una cierta calidez que no había sentido antes y quedó estupefacto por la sensación. Ichigo, lo que sientes ahora se llama empatía, sabes cómo se sienten al estar solos en una tierra inhóspita, debes protegerlos de todos los peligros, le dijo la voz dentro de su nombre saliendo a la superficie de repente. Aún quiero consumirlos, incluso si el sentimiento ha ido disminuyendo, admitió Ichigo a la voz. Lo sé, recuerda que estoy en tu mente, sé lo que estás pensando, le señaló la voz. Entonces dime esto, ¿por qué también me atormenta la sensación de que lo que estoy pensando es horrible? Preguntó Ichigo a la voz. Pienso que para que puedas desentrañar ese misterio, debemos llegar a ese oasis, solo así podré darte mi poder y revelarte lo que tanto deseas, le recordó la voz. Está bien, encontraré ese maldito oasis que tanto deseas que encuentre, resopló Ichigo antes de mirar el camino que tenía delante.
Frente a él, nada aparecía en su visión que le indicara a dónde ir, y además, la fatiga comenzaba a carcomerlo. Había estado caminando durante lo que parecían horas. Divisó un árbol solitario en medio del desierto, el lugar perfecto. Les proporcionaría un lugar seguro para descansar, ya que significaría que podría ver a cualquier persona que intentara acercarse sigilosamente, e incluso si no podía verlos, definitivamente los oiría. Llegó a su lugar de descanso y, con ternura, depositó a las dos niñas en el suelo, una al lado de la otra. Al menos juntas podrían darse calor. Ichigo miró a su alrededor una última vez para asegurarse de que no hubiera peligros que pudieran detenerlos. Al no encontrarlos, se tumbó junto a las dos niñas, un poco lejos de ellas, boca arriba. Cerrando los ojos, sintió un escalofrío que lo recorrió mientras el aire nocturno cruzaba su cuerpo. Se giró hacia las dos chicas y pudo ver que ni siquiera se movían de su posición, sintiéndolas demasiado vulnerables a la intemperie. Ichigo se puso a gatas. Levantó ambos cuerpos y los colocó bajo una roca que sobresalía un poco de la arena, protegiéndolos de los vientos fríos que pasaban sobre ella y manteniéndolos fuera de la vista. Ichigo se recostó de nuevo boca arriba en la entrada del escondite y cerró los ojos, dejándose llevar por el sueño. Disculpe señor, gritó una voz desde una sala del trono de mármol blanco hacia una persona sentada en dicho trono. ¿Sí? Respondió la persona casualmente. Detectamos una presencia hueca afuera de las noches, señor. Creo que venían acompañados de dos Arrancar, explicó la voz. ¿Arrancar dices? Preguntó la persona alerta al instante. Sí señor, ellos junto con el hueco luego salieron de las noches rumbo al este, respondió la voz. Puedo entender que se mencione al Arrancar, pero este hueco, ¿qué interés tiene para mí? Bueno señor, es su presión espiritual, respondió la voz. ¿Qué nivel tiene? Preguntó rápidamente la voz. Sobre el nivel de Aduchas, señor, respondió. Entonces, ¿por qué mencionar esa información inútil? Exclamó la persona. Mis cámaras captaron algo más, señor. Hay una presión espiritual escondida en él, a la que su cuerpo no tiene acceso, intentó razonar la voz. ¿Sí? ¿Y qué pasa con eso? Preguntó la persona interesada nuevamente. Señor, rivaliza con el de Aizen, tal vez incluso duplica el poder de Aizen, respondió la voz mientras un Arrancar masculino con cabello corto dorado avanzaba desde la sombra sobre la consola de su computadora. Más presión espiritual que Aizen-sama, bueno, eso no puede ser bueno, respondió la persona mientras se inclinaba hacia adelante revelando un Arrancar masculino con cabello plateado hasta los hombros. Yuron, envía a algunos Arrancar. Quiero conocer a este Olou que se cree más fuerte que Aizen, y por ende, a mí, Bolak Zoran, rey de las noches. Gritó Bolak mientras Yuron volvía a su asiento frente a la consola de su computadora y contactaba al Arrancar necesario para traer al Olou. Por cierto, ¿quiénes eran esos otros Arrancar? Preguntó Bolak con curiosidad, mirando a Yuron desde arriba. Creo que eran las hermanas Solís, respondió Yuron. Bueno, podríamos acribillar a 3 cuervos con muchas más piedras, ¿no crees, Yuron? Preguntó Bolak, riéndose de su propia broma. Yuron simplemente puso los ojos en blanco ante el pobre juego de palabras de su señor con la famosa frase. Yuron regresó a su consola y alertó al resto de los Arrancar requeridos sobre su nueva misión. Veamos qué tan duro eres, dijo Bolak casi para sí mismo, sus ojos rojos brillando con anticipación. 3 figuras yacían al pie de un árbol en medio del desierto, qué peculiar. A medida que los Arrancar se acercaban, tuvieron que tomarse a la ligera la peligrosa presión espiritual que flotaba en el aire. Mientras miraban a su alrededor, se prepararon lentamente. No eran estúpidos, sabían lo que las criaturas de este nivel podían hacer. Se acercaron lentamente a medida que las figuras se acercaban y se volvían más descifrables para ellos. Uno de los Arrancar se impacientó y corrió hacia adelante, agarrando a una de las figuras. No, tonto. Gritó uno de sus hermanos, no necesitaba molestarse, su compañero Arrancar se levantó de nuevo agarrándose a las rocas que caían al suelo a través de los huecos de sus dedos y miró a sus camaradas confundido. No lo entiendo, su presión espiritual está tan concentrada aquí, ¿dónde están? Preguntó, desconcertado por el giro de los acontecimientos, mientras buscaba otros posibles escondites a su alrededor. Solo se veía claramente el hueco bajo una roca, y el árbol en sí era completamente sólido. ¿Será, qué te dicen tus sentidos? Preguntó un Arrancar corpulento. Era relativamente alto, tenía el pelo corto y blanco y ojos color zafiro.
Vestía la ropa interior estándar de un espada y la superior consistía en un abrigo blanco abierto de arriba a abajo, exponiendo su cuerpo al mundo exterior. Su cuerpo era muy delgado, pero con sus numerosas cicatrices en los abdominales y pectorales, era innegable que había vivido bastantes batallas. Su rostro tampoco era una obra maestra inmaculada, pues una gran cicatriz lo recorría desde la parte superior del ojo derecho hasta la barbilla. A pocos metros de distancia, una mujer arrancar, con su larga y ondulada cabellera rubia, se giró al oír la voz del hombre. Sus ojos morados contrastaban enormemente con su cabello. Su atuendo consistía en un largo vestido blanco que se extendía hasta lo que parecía un montón de agujas en los extremos, cubriendo su pecho. No necesitaba más ropa. Sus brazos yacían desnudos frente al frío aire nocturno de Hueco Mundo, pero no le importó. Espere un segundo, señor, respondió con voz aburrida y exasperada. Alzando la cabeza, liberó todos sus sentidos y palpó cada detalle. Podía oír la respiración de los arrancar a su alrededor como si fuera la misma boca o nariz por la que exhalaban. Podía ver cada objeto a kilómetros de distancia como si estuviera al alcance de la mano. Podía oler todo en un radio de kilómetros como si se frotara la nariz contra la superficie. Incluso podía sentir el sabor salado del sudor de todos los arrancar a su alrededor, lo que, en gran medida, le repugnaba. Maldita sea, realmente tienen que dejar de sudar tanto, arde cuando aflojo mis sentidos y me bombardean con su sabor salado, se quejó Será mientras se cubría la boca con una mano en un intento de detener el sabor a sal en su boca. Muchos de los arrancar, tanto hombres como mujeres, que la rodeaban se ofendieron al instante, pero ninguno tanto como un arrancar enorme que se acercaba con gran descontento en su lenguaje corporal y mirada. Será vio la enorme masa acercándose a toda velocidad y adoptó una postura defensiva con el puño derecho abierto y mirando hacia él, mientras que el izquierdo imitaba la posición, solo que abierto en dirección opuesta. Se había agachado y colocado las piernas en una posición que le permitía saltar si la situación lo requería. Sin embargo, si algo de esto la perturbó o molestó, su rostro aburrido y relajado no lo delató. El gran arrancar acortó distancias y asestó un golpe a Será, quien lo esquivó fácilmente agachándose mientras agarraba la enorme mano y el antebrazo con sus propias manos, usando muy poca o ninguna fuerza para voltearlo sobre su espalda. Completamente reacio a caer tan fácilmente, el arrancar más grande se puso de pie y pateó con la pierna, intentando derribar a la hembra al suelo, donde simplemente le estrellaría la cara contra el mismo suelo. Ella saltó en el aire con despreocupación y, usando la pierna extendida de él como puente, se impulsó y estrelló sus pies juntos contra la barbilla del gran arrancar. Con un fuerte crujido, la batalla terminó y el arrancar macho cayó al suelo sujetándose la mandíbula herida. Será se levantó del suelo y se sacudió el polvo. Ese cretino se había manchado el vestido con arena. Al oír un susurro en el viento, se giró hacia el arrancar de pelo blanco, que había acudido al lugar del combate. No se supone que armes tanto revuelo. Ahora seguro que sabrán dónde estamos. Hemos perdido el factor sorpresa. Aunque puede que ya lo hayamos perdido, ya que intentaron engañarnos, reflexionó el arrancar de pelo blanco mientras se frotaba la barbilla, mientras los demás arrancar simplemente esperaban su decisión de venir. Detrás de Será, una mano enorme salió para intentar agarrarla. Sintió la ráfaga de aire y ni siquiera se inmutó. Antes de que la mano pudiera acercarse, fue detenida por una mucho más pequeña. Allí, detrás de Será, estaba el arrancar de pelo blanco, conteniendo al enorme arrancar con lo que parecía muy poco esfuerzo. De hecho, fue tan poco que pudo seguir acariciándose la barbilla mientras sujetaba la mano. Vamos, vamos, pensé que eras más inteligente que ese patán de Yami, Yuka, habló el arrancar de cabello blanco lentamente, como si estuviera pensando en cada palabra que usaba. Esa perra se lo merecía. Llamándome patán sudoroso. Yuka intentó argumentar. Pero no usó la palabra patán sudoroso, ¿verdad? Preguntó el arrancar de pelo blanco con la misma lentitud, levantando de nuevo la ceja izquierda. Yuka captó la amenaza silenciosa en las palabras del arrancar y se retractó rápidamente, con la ira consumida al instante. No, Zakabe-sama respondió Yuka bajando ligeramente la cabeza al mismo tiempo. Bien, ahora será, si terminaste de molestar a nuestros camaradas, ¿te importaría decirnos dónde está nuestra presa? ¿Preferiría que no hagamos esperar a Bolak-sama?, preguntó Zakabe lentamente asegurándose de que Será lo hubiera entendido. Está bien, por lo que pude captar, las dos hermanas Solís están en movimiento con un hueco significativamente más débil del nivel de Aduchas, comenzó Será.
Bien, ya sabíamos esto por la investigación de Serul, ¿qué más puedes darme? Preguntó Zakabe con su habitual calma. Se dirigen al norte y están aproximadamente unas horas por delante de nosotros, respondió Será terminando de examinar sus alrededores. Sin cambios perceptibles en su rostro, Zakabe respondió con un breve muy bien, persigámoslos en ese caso antes de saltar desde su posición y desaparecer en su sonido, creando un espectáculo que contrastaba completamente con su comportamiento más lento. La suciedad y el polvo que levantó en su arrebato inicial ni siquiera afectaron a los demás Arrancar, quienes ya habían salido en persecución de su líder, excepto a Será. Ella se quedó atrás un instante para contemplar el divertido giro de los acontecimientos. Así que el nuevo hueco con vastos poderes ha encontrado dos Arrancar renegados, esto es interesante, no puedo esperar a conocer a este hueco, su poder oculto es tan tentador, reflexionó para sí misma antes de que ella también despegara en una ráfaga de polvo y escombros. Sabía que tenía que alejarse a esa zona. Algo en su mente le decía que era peligrosa y que debía irse cuanto antes. Se conformó con ignorar la voz hasta que empezó a resonar en sus oídos como si golpeara una pizarra. Con la persistencia de la voz, Ichigo decidió finalmente irse de donde estaba, y descubrió que las dos niñas seguían profundamente dormidas. No pudo despertarlas. Sentía una oleada de algo que le rozaba el pecho cada vez que miraba sus rostros dormidos. Las levantó con cuidado y las puso en sus brazos. Era extraño para él. Si hubiera visto esa escena hacía más de un año, cuando comenzó su vida, probablemente las habría consumido sin dudarlo. Sin embargo, ahora sentía una oleada de algo que le rozaba el pecho cada vez que las miraba y una necesidad imperiosa de protegerlas. Ya ves, Ichigo, no eres el monstruo que tanto la sociedad de almas como el mundo real temen. Lo que sientes es el punto de partida de la compasión y el amor. ¿Qué quieres decir? Creía que los Oyous no podían sentir ese tipo de cosas, preguntó Ichigo a la voz en su cabeza. No todos los Oyous, si tienen suficiente poder y pueden mantener su mente intacta, entonces es muy posible que también puedan tener emociones positivas. ¿Qué significan ambas emociones? Preguntó Ichigo con curiosidad a la voz. Habría pensado que serías capaz de recordar este tipo de emociones. Supongo que no todo despierta recuerdos latentes. Bueno, la compasión es como cuando miras a las chicas y quieres hacer cosas para mantenerlas felices y a salvo, ¿verdad? Preguntó la voz retóricamente. Creo que sí, respondió Ichigo honestamente, sin estar seguro de si eso era lo que sentía por ellos. Conozco tu mente y tus recuerdos de todos modos, sin embargo puedo ver que el amor es una emoción de la que te despojaste cuando eras humano, esto lo sientes con lo que crees que es tu necesidad o tu deber de proteger a las dos chicas, explicó la voz. No creo que tenga el deber de proteger a estas chicas, respondió Ichigo deteniéndose en seco. Entonces, ¿por qué los traes? Respondió la voz con indiferencia. No lo sé, ¿no estarían seguros solos? Intentó responder. Ya has comprobado que ambos son mucho más fuertes que tú, de todos modos, le respondió la voz sin mucha vacilación. No sé, ¿entonces estás feliz? Simplemente se sintió bien, respondió finalmente Ichigo perdiendo un poco la calma. Conozco tu mente, parece casi integrada en tu sistema, la necesidad de proteger a quienes amas, le dijo la voz casi como si sonara feliz. Entonces, ¿por qué me preguntas cuando ya lo sabes tan bien y no puedo recordar ni la mitad de estos recuerdos que tengo? Ichigo se enfureció al oír la voz. Deseo trabajar junto a un maestro que tenga un lado más compasivo, a diferencia del de mi maestro anterior a quien no le importé nada, como tal quiero tratar de ayudarte a entender aquello que aún no sabes, le respondió la voz honestamente. Ichigo se revolvió incómodo al ver cómo la voz se mantenía tan tranquila incluso después de todas sus palabras precipitadas y siempre lo cuidaba. Era como una especie de ángel guardián. La voz también intentaba ayudarlo siempre que podía, así que quizá no fuera tan malo después de todo. Oh, lo siento, supongo que estoy molesto porque tuve que despertarme por los chillidos en mi cabeza, le dijo Ichigo a la voz. Si no te hubiera despertado, esos Arrancar te habrían encontrado y matado o te habrían llevado de regreso a las noches, le dijo la voz, molestando enormemente a Ichigo. Entonces fuiste tú quien me despertó. Se quejó mentalmente. ¿Preferirías que te llevaran a ese palacio donde tu propia existencia podría extinguirse fácilmente? Preguntó la voz con cinismo. Bueno, no, respondió Ichigo tímidamente.
Eso pensé, ahora hay muchos que te siguen, cuento al menos 10 arrancar y te pisan los talones, le explicó la voz mientras empezaba a trotar lentamente y a coger el ritmo poco a poco. ¿No podría simplemente luchar y vencerlos fácilmente? Preguntó Ichigo, mostrando un poco de su habitual naturaleza sedienta de sangre. No, esos arrancar no pueden destrozarte, y no puedo darte nada de mi poder, porque si lo hago en tu estado actual, entonces muy bien podría destruirte, le dijo la voz lentamente. Entonces, ¿qué sugieres? Preguntó Ichigo perdiendo la paciencia. Llega a ese oasis tan pronto como puedas, solo entonces tendrás la fuerza suficiente para derrotar a algunos de los arrancar, respondió la voz sin vacilar. Con eso, Ichigo volvió al presente y se concentró por completo en moverse lo más rápido posible para alcanzar ese supuesto oasis. Con cuidado de no perturbar los pequeños bultos que llevaba en brazos, comenzó a moverse aún más rápido, pero mientras lo hacía, sintió algo siniestramente maligno tras él y, al mirar a su alrededor, vio la fila de 10 guerreros de tamaño humano vestidos de blanco desapareciendo y reapareciendo en breves ráfagas hacia él. Tenía que alejarse de ellos rápidamente o, de lo contrario, sentiría el suelo que pisaban, pues su presión espiritual combinada era monstruosa. Mundo humano. Matsumoto no había abandonado su vigilancia sobre Orihime en horas. Todo el grupo había acordado vigilarla a intervalos regulares, lo que le permitía estar bajo vigilancia constante y asegurarse de que estuviera a salvo. Tatsuki e Ishiga ya habían cumplido sus 2 horas cada uno, y después de ellos, Matsumoto. Sin embargo, después de 5 horas, seguía sentada junto a la cama de Orihime. Apenas tenía los ojos abiertos y temía mucho por Orihime. La pobre había pasado por un período muy traumático. Miró la mano de Orihime y pudo ver los puntos que Ishiga se vio obligado a atarle en los nudillos para intentar detener el flujo de sangre. Ver un cuerpo tan hermoso incluso con el más mínimo daño era horrible, pero ver las caras contorsionadas que ponía mientras dormía le conmovió profundamente. Deseaba poder entrar en la mente de Orihime y consolarla allí, poder decirle que todo estaría bien y que sus amigos siempre estarían ahí para ella, pero al pensarlo, parte de esa afirmación sería una completa mentira. Uno de sus amigos más cercanos ya no estaría ahí para ella. Se había convertido en un monstruo que ninguno de ellos necesitaba ver ni conocer. Matsumoto sabía que no podía odiar a Ichigo por lo que se había convertido. Hablando con Orihime y Rukia y descubriendo sobre su yo interior y sus luchas con él, Matsumoto se volvió más comprensivo con el joven. Sería casi inevitable convertirse en un yo si tuviera un yo interior que finalmente se le permitiera la liberación que deseaba. El sonido de la puerta abriéndose tras ella la alertó e instantáneamente agarró la empuñadura de su zanpakutou y golpeó la garganta de alguien mucho más alto que ella con la hoja de Eineko. Al levantar la vista, vio el rostro del joven, pero corpulento hombre. Entraba con toallas y agua. Ni siquiera pareció asustarse cuando Matsumoto le sujetó la zanpakutou contra el cuello. Matsumoto bajó rápidamente su zanpakutou y la envainó. Volviéndose hacia Orihime, sintió la fuerza del hombre corpulento provocar una ráfaga de aire al pasar junto a ella y sentarse junto a ella. Dejó el cuenco de agua en la mesita de noche de Orihime, haciendo el menor ruido posible. Tomó una de las toallas y la empapó en el agua tibia del recipiente. Girándola para secarla, la acarició suavemente con ella en la frente de Orihime, secándole la ligera capa de sudor. Matsumoto la observó confuso, sin comprender lo que hacía el hombre corpulento, y se sorprendió de que un hombre tan corpulento pudiera ser tan gentil. Era casi la personificación de un gigante gentil. Con otra toalla, repitió el proceso, pero esta vez la dejó doblada varias veces sobre la cabeza de ella. Su respiración se relajó notablemente con este método, lo que despertó la curiosidad de Matsumoto. ¿Qué hiciste? Le preguntó en voz baja. Él se giró hacia ella casi como si no la hubiera oído, pero al mirarla directamente a los ojos, ella sintió como si hubiera visto todo lo que había que saber sobre ella. Simplemente le apliqué calor en la cabeza, respondió Chad volviéndose hacia Orihime mientras colocaba nuevamente la toalla sucia en el agua y recogía el recipiente. ¿A dónde vas? Preguntó rápidamente Matsumoto, temeroso de perder al gentil gigante como compañía. ¿Deseas cuidarla más? No te lo impediré, solo dime cuando estés lista para terminar y me haré cargo de mi vigilancia, le dijo Chad en voz baja mientras se acercaba a ella camino a la puerta. Espera. ¿Crees que yo también podría dormir aquí? No quiero irme de Orihime y tengo muchas ganas de dormir un poco. ¿Crees que puedo dormir aquí y tú podrías cuidarnos a ambos?
Preguntó Matsumoto al instante, luchando contra su mente interior. Genial, Ramjiku. Pareces una niña desesperada con miedo a la oscuridad, eso hará que se fije en ti. Muy bien, viendo que eres tan cercano a Orihime y tengo mi deber personal de protegerla, supongo que eso significa que como uno de sus amigos más cercanos eso te incluiría a ti también, razonó Chad perdiendo por completo la forma desesperada en la que había actuado Matsumoto. Gracias, Sado-san, respondió Matsumoto en voz baja, mientras que en su mente lo que realmente decía era: gracias al rey de las almas que no se dio cuenta de mi desesperación antes. Espera, eso significa que sigue sin tener ni idea, ¿no? Matsumoto concluyó su lucha interna con una respuesta poco positiva, la que esperaba, aunque ya sabía en parte que, debido a las diferencias entre su edad y sus vidas en general, no les permitirían ser uno. Tenía que superarlo. Chad salió de la habitación y dejó que Matsumoto se subiera a la cama de invitados dentro de la habitación de Orihime, que estaba justo enfrente de la cama de Orihime, casi como si fuera simetría en su habitación. Cerrando los ojos lentamente, logró mantenerse despierta el tiempo suficiente para ver al gentil gigante volver a entrar en la habitación silenciosamente y notar que ambas mujeres parecían estar durmiendo. Con una leve risa para sí mismo, se sentó en la silla junto a Orihime, cruzó sus grandes brazos y la miró fijamente. No se tomaba su reloj a la ligera y se aseguraría de que Orihime estuviera bien en todo sentido. Cuando Orihime sonrió levemente mientras dormía, Chad también sonrió. Estás soñando con Ichigo, ¿verdad? Los buenos tiempos, le habló Chad en voz baja mientras Matsumoto observaba en silencio con los ojos entrecerrados el tierno momento del hombre grande. No te miento si te digo que también me duele ver a Ichigo así. Una vez fuimos como hermanos, siempre cuidándonos el uno al otro por mi negativa a luchar por mí mismo. Ahora que ya no está, supongo que debo cambiar por completo mis viejas costumbres. Nadie vendrá a ayudarme como Ichigo, y, siendo sincero, no quiero que lo hagan. Ichigo era la única persona que podía cumplir ese papel, y creo que tú sientes lo mismo. Lo amabas y solo Ichigo puede llenar ese vacío en tu corazón, ¿verdad? Chad ya había apoyado ambos antebrazos en sus muslos y miraba a Orihime con más intensidad. Entonces hizo algo que cualquiera que estuviera con él habría quedado atónito. Frente a Orihime, dormida, le reveló lo que nadie había visto antes. Su otro ojo. Se pasó la mano por el pelo, casi haciendo el mismo movimiento que Aizen al salir de la sociedad de almas, y se echó el pelo hacia atrás, dejando al descubierto sus dos ojos marrones. Matsumoto quedó hipnotizada por lo que tenía ante ella. Era guapísimo con el pelo recogido. Cualquier chica lo perseguiría si lo hubiera visto así. Por eso, se aseguró de que ninguna otra mujer, excepto quizás Orihime, lo viera así. De lo contrario, tendría que luchar a muerte contra ellas. Te revelo mi verdadero rostro ante la situación actual. Aunque no puedas verlo, prometo que, como muestra de mi devoción por protegerte, mi rostro no quedará cubierto por mi cabello. Así, a través de mi lenguaje facial, siempre sabrás exactamente lo que pienso, terminó Chad. Matsumoto no entendía a qué se refería, pero comprendió que nunca más se soltaría el pelo y sintió que su corazón se desanimaba de miedo. Iba a estar en muchas peleas. Chad observó la habitación por milésima vez, comprobando que Orihime y Matsumoto estaban profundamente dormidas y a salvo. Se llevó la mano a la cabeza y se dio cuenta de que ahora podía verla con total claridad. Tendría que acostumbrarse a esa visión más nítida. Miró su reloj y notó que era casi la hora de terminar su turno. Preparándose para irse, sintió una presión espiritual cerca de él y reaccionó instintivamente. Levantándose rápidamente de la silla, se encontró con tres figuras. Se cubrió los brazos con sus respectivas armaduras y se preparó para luchar hasta el final por las dos mujeres. Todas las figuras cruzaron la puerta y surgieron de las sombras para revelarse ante el adolescente listo para la batalla. Allí estaban Yoruichi Shioin, Urahara Kisuke e Isshin Kurosaki, todos con expresiones de preocupación, aún más en el rostro de Yoruichi. Sin embargo, los otros dos hombres aún conservaban esa misma preocupación. Todos vestían su ropa habitual, incluso Isshin vestía su uniforme de médico. Chad se tranquilizó al ver los tres rostros amigables y dejó que sus brazos volvieran a su forma normal. Tras esto, los tres que acababan de entrar en la habitación finalmente pudieron relajarse también. No querían poner a prueba sus poderes contra sí mismos en un futuro próximo. ¿Cómo está?, preguntó Yoruichi, mirando primero a Orihime. Se ve bien, se rompió los nudillos antes, pero Ishida lo arregló, respondió Chad. ¿Qué pasó?
Preguntó Urahara, levantando la mano para quitarse el sombrero y mirando a la pobre chica frente a él, que realmente estaba pálida. Se estaba bañando. Estábamos todos sentados en el comedor cuando la oímos gritar. Las mujeres irrumpieron y la encontraron inconsciente en el suelo. Su espejo estaba roto y parte del cristal se le había incrustado en los nudillos. Ha estado durmiendo desde entonces, explicó Chad, volviéndose hacia Orihime mientras hablaba. ¿Se abalanzó sobre su espejo? ¿Por qué haría eso? Preguntó Yoruichi a todos los presentes. Eso puede depender de lo que haya visto en el espejo, respondió Urahara mientras miraba hacia abajo nuevamente a la pálida figura de Orihime. Debe haber sido algo absolutamente horrible hacer que alguien tan dulce e inocente como Inoue-san golpeara el espejo en un intento de deshacerse de la imagen, agregó Ishin justo cuando todos llegaron a la misma conclusión. Fue Ichigo, vino una voz suave del otro lado de la habitación, Ishin se tensó instantáneamente ante la mención de su hijo fallecido y se giró con furia para mirar a quien se atrevió a decir tal cosa, sus ojos ardientes cayeron sobre la mujer que había salvado hace un año, Matsumoto. Urahara y Yoruichi conocían las alarmas cada vez que sonaban cerca de Ishin, y ahora mismo las oían con un volumen ensordecedor. Ambos se colocaron a cada lado de él, agarrándolo del brazo. Era padre y no veía con buenos ojos a quienes lo pintaban mal. Sus viejos amigos lo mantenían a raya, impidiéndole causar problemas, o incluso un desastre, y por eso tuvo que recurrir a la comunicación verbal. ¿Qué demonios dijiste? Rugió Ishin a la rubia, quien retrocedió ante el tono áspero del hombre. Fue Ichigo quien la hizo hacer eso, reiteró con calma. ¿Cómo te atreves a decir esas cosas de mi hijo? Debería estar a salvo en Rukougnai por todo lo que ha hecho por ti, Shinigami. ¿Y me dices que él es el causante de la enfermedad de Orihime? Le rugió Ishin a la mujer. Incluso sus amigos estaban asustados. Nunca lo habían visto tan alborotado. Siempre lo habían considerado tranquilo y sereno. Este arrebato era completamente impropio de él. Sus hermanas solo pudieron superar su muerte sabiendo que vivía en la sociedad de almas y que finalmente estaba en paz después de las duras dificultades que había atravesado, le dijo Ishin, mientras su voz se apagaba levemente mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Nunca han sido los mismos desde que él murió, Karin se ha vuelto aún más solitaria que antes y Yuzu ha perdido el amor que solía tener por todos, es solo una cáscara de lo que una vez fue, continuó Ishin con su torrente de información odiosa a todos los presentes. ¿Y yo cómo me siento? Perdí a mi esposa y ahora a mi hijo mayor. Mis hijas no me culpan, pero sé que deberían. No pude ayudar a mi hijo y por eso está muerto. Ishin finalmente inclinó la cabeza, creyendo que todos habían terminado. Cayó al suelo en posición de reverencia. El único consuelo que podemos tener es que él está a salvo dentro de la sociedad de almas y vive una vida feliz y pacífica, gritó Ishin desde su posición. Urahara y Yoruichi se miraron con torpeza mientras observaban la destrucción interior de su amigo. No tenían ni idea de que alguna vez le hubiera afectado de esa manera. Nunca antes le había parecido así. Le habían ocultado la verdad porque sabían cómo les afectaría a él y a sus hijas gemelas. Saber que su adorable hermano era ahora una criatura despiadada les parecía una mentira suave. Kurosaki-kun. Todos en la habitación se giraron hacia la figura dormida de Orihime, quien había pronunciado su nombre con tanta dulzura. Ishin se puso de pie de un salto y corrió a su lado, pasando junto a Chad sin problema. Se detuvo junto a su cama y notó su rostro contorsionado por la confusión y el miedo. Kurosaki-kun, ¿qué te pasó? Susurró en voz alta mientras sus ojos permanecían fuertemente cerrados. Ishin se giró hacia todos los que estaban detrás de él con una mirada interrogativa en su rostro. ¿Qué quiere decir? Preguntó peligrosamente, lo que provocó que todos los rostros, excepto el de Chad, se encogieran. ¿No lo sabes? Preguntó Chad sin malicia alguna en su voz. Ishin se giró hacia el gran adolescente con un brillo de ira en los ojos. ¿Qué es lo que no sé? Preguntó Ishin, su voz reflejaba el sentimiento que se veía en sus ojos. Cuando Ichigo luchó contra Aizen, creo que sucedió algo que hizo que se convirtiera en un Oyou, respondió Chad a Ishin sin ningún rastro de miedo o vacilación. Ishin estaba perdido. Perdido probablemente ya ni siquiera era el término, casi lo había olvidado. Aquellos en quienes confiaba con todo su corazón le habían mentido sobre su hijo. Simplemente le habían dicho que había muerto y que tenía buenas posibilidades de vivir en el Rukougnai. Ahora descubre que le habían mentido sobre tal cosa. La habitación se volvió oscura y pesada cuando Ishin se giró hacia sus dos amigos.
Sus ojos parecían vacíos y vacíos. Dime que no es cierto, dime que lo que me dijiste era cierto, casi suplicó Isin a ambos. Ambos levantaron la cara y se miraron. Urahara fue quien decidió recibir la bala. Le ahorraría a Yoruichi el dolor. Estuve presente cuando sucedió, Kurosaki-san, le dijo Urahara en voz baja, rápidamente fue presionado contra la pared detrás de él mientras la corpulencia de Isin lo había empujado a dicha posición. Entonces, ¿por qué me mentiste sobre esas cosas? Gritó Isin a la cara, escupiendo levemente. Para salvarte de la verdad, se ha convertido en un hueco y se ha vuelto uno con el Ogyoku, ha olvidado a todos menos a Inoue-san, si intentaras buscarlo seguramente te mataría sin dudarlo, explicó Urahara mientras Isin soltaba lentamente la ropa que había agarrado y dejaba que Urahara volviera a ponerse de pie. ¿Estás diciendo que todo rastro de mi hijo ha desaparecido? Preguntó Isin con una voz que sonaba casi hueca. Me temo que sí, Isin. Todo excepto sus recuerdos de Inoue-san parece haberse ido, agregó Urahara. Pero dijiste que golpeó el espejo por Ichigo. Si él la recordaba, ¿por qué le tendría tanto miedo? Preguntó Isin, empezando a perder por completo el hilo de sus pensamientos. Solo recuerda su nombre, pero a ella sí la recuerda, solo que, cree que es su némesis y ha prometido matarla, terminó Urahara bajando la cabeza de modo que su sombrero le cubrió todo el rostro. Mi hijo se ha convertido en un monstruo, señaló Isin sin dirigirse a nadie en particular. En realidad no lo ha hecho, replicó Urahara a Isin, esto hizo que la cabeza de Isin levantara y mirara el rostro de Urahara. ¿Qué quieres decir? Preguntó Isin con la voz aún hueca. Recuerda a Inoue-san, creo que con ese conocimiento aún no se ha perdido por completo en su lado hueco, creo que incluso puede salvarse, le dijo Urahara con confianza. Espero que tengas razón, me encantaría poder decirles a mis hijas que su hermano de hecho está vivo, tal vez entonces puedan volver a sus viejas costumbres, respondió Isin girándose hacia la ventana desde la habitación, de repente estaba harto de todos en la habitación excepto tal vez de Orihime. Por favor, dile a Inoue-san que deseo verla cuando esté lista. Isin no se dirigió a nadie en particular, mirando directamente a la ventana. Isin, lamento haberte ocultado esto, intentó explicar Urahara mientras avanzaba hacia Isin. Por tu bien, será mejor que esperes que valga la pena ocultarme ese secreto, le dijo Isin a su viejo amigo peligrosamente mientras salía de la habitación. No había llegado muy lejos cuando sintió una presión espiritual familiar que lo perseguía, sabía que no podía escapar de esa persona y se detuvo en lo alto del techo de un edificio. Solo estaba tratando de preservar tus sentimientos, dijo una suave voz detrás de él, se giró hacia quizás el único que podía hablar con él en esta situación, Yoruichi. Al hacerlo me ha causado incluso más dolor que si me lo hubiera dicho al principio, argumentó Isin mientras se giraba para irse, ni siquiera deseaba hablar con ella en este momento. Espera, solo intentaba ayudarte. ¿Cómo puedes estar tan enojado si solo quería cuidarte? Le preguntó Yoruichi, visiblemente molesto por la actitud implacable de Isin. ¿Alguna vez les has dicho a dos niñas que nunca volverán a ver a su mamá? ¿Alguna vez les has dicho a esas mismas dos niñas que su hermano mayor protector, quien las ha apoyado durante tanto tiempo, ahora es papá y que sus posibilidades de verlo también son escasas, pero está bien porque está en el cielo? Le preguntó Isin, con la ira casi desbordante, y sus ojos miraban a Yoruichi con un odio que nunca antes había mostrado a nadie. Entiendo perfectamente lo que hizo Urahara, pero por primera vez en su vida evaluó la situación incorrectamente. Mis hijas y yo sufrimos por su error. No es algo fácil de perdonar, le dijo Isin mirándola directamente. Yoruichi, criada como noble, había aprendido a no mostrar nunca sus verdaderos sentimientos a nadie, pero este era su amigo y estaba destrozado. Se encogió ante su mirada, que parecía penetrar hasta lo más profundo de su alma. Isin, solo estábamos tratando de ayudarte, no nos dimos cuenta de que algo así podría pasar, susurró Yoruichi. ¿No me conoces en absoluto? Le preguntó Isin con sus ojos llenos de odio aún clavados en ella. Después de los años que pasamos juntos, no me entiendes. Precisamente por eso dejé el Shinigami. Masaki me dio una vida feliz y me conocía. No fingió importarme, me amó y me demostró que había alguien ahí fuera que podía conocerme tal como soy. Ustedes solo fingieron conocerme o importarme, le dijo Isin sin pestañear. Su odio y sus palabras eran como puñales que herían a Yoruichi. Te conocíamos, todos éramos amigos, todos nos cuidábamos unos a otros, intentó argumentar Yoruichi, pero sabía que una vez lo había dicho estaba en problemas.
No lo hiciste, me dejaste hace más de un siglo. Cuando llegué a este mundo, lejos de los Shinigami, me llené de alegría al verlos, todos estaban tan bien. Sin embargo, en el fondo no podía negar que me dejaron sin siquiera decirme una palabra de despedida. ¿Cómo puedes conocerme entonces? ¿Cómo puedes saber exactamente lo que mi esposa y mi hijo significaron para mí? ¿Y mis hijas, de hecho? Y Sin estaba destrozando verbalmente a Yoruichi y lo notó en su rostro. Con un profundo suspiro, se giró. Ve, cuida de Orihime hasta que se mejore, y acompáñala cuando venga de verme. Dudo que haya algo menos que sospechas si un hombre mayor como yo quiere ver a una joven a solas, añadió Isin antes de despegar hacia Shunpo sin dudarlo. Yoruichi se vio obligada a regresar a la habitación con una expresión de disgusto en el rostro. Tenía razón, no lo conocían en absoluto, deberían haberlo pensado mejor antes de mentirle. Era su amigo y traicionaron su confianza una vez más. Al regresar, encontró a todos prácticamente en el mismo sitio que antes. Sin embargo, con algunos cambios, ahora también estaban Nishida, Tatsuki, Renji y Rukia. Al regresar, Urahara la miró con curiosidad. Él no me escucha, se siente traicionado por nosotros, respondió Yoruichi a su pregunta silenciosa. Me lo temía, creo que me equivoqué, Yoruichi-san, admitió Urahara antes de quitarse el sombrero y, de una forma muy poco típica de Urahara, lo arrojó por la puerta, furioso. Decir que todos estaban sorprendidos quizás sea incorrecto. Nadie, excepto quizás Yoruichi, había visto a Urahara enfadado, e incluso ella pareció ligeramente sorprendida. ¿Qué pasó?, preguntó Renji a todos los que eran nuevos en la escena. Para salvar algunos de los sentimientos de Isin le mentimos sobre Ichigo, le dijimos que había muerto y se fue a la sociedad de almas, respondió Yoruichi, ya que en ese momento Urahara no parecía con ganas de hablar mientras respiraba pesadamente para calmarse. ¿Por qué harías eso?, preguntó Rukia esta vez. Es decir, ¿qué pasaría si alcanzara el estatus de arrancar y regresara aquí? ¿No le causaría eso aún más dolor?, preguntó, sin estar segura de si sus pensamientos eran correctos. Pensamos en él y sus hijas, hacerles creer que Ichigo vivía en paz parecía lo mejor que podíamos ofrecerles en lugar de decirles que estaba sufriendo la vida de un Oyou, explicó Yoruichi tratando de hacer que su punto pareciera válido. Debo decir que, aunque puede haber tenido un efecto adverso, expresó Ishida desde su punto de pie junto a Renji y Chad. Me cruzo con los dos gemelos Kurosaki en mi camino a casa desde la escuela y, por lo general, me detienen y me hablan porque me conocen de Ichigo. Ya no hacen eso, cada vez que los paso, parecen casi como si la vida no tuviera nada que ofrecerles, terminó Ishida revelando el verdadero alcance de la mentira a los Kurosaki. Solo tratamos de pensar en darles una alternativa donde su hermano no muriera en vano, no sabíamos que aún así estarían tan afectados, trató de razonar Yoruichi. Aún así, esas chicas eran cercanas a su hermano, perderlo fue un duro golpe para ellas, le dijo Chad a través de su conocimiento de las hermanas de Ichigo a través del propio Ichigo. Todos quedaron en un silencio incómodo después de eso. Quienes lo habían perdido todo, seguían perdiéndolo todo hasta este momento. Habían perdido a una madre y ahora también a un hermano. Eran dos vidas extinguidas. Lo peor era que Ichigo había muerto casi en vano. Su as bajo la manga no había sido suficiente para someter a Aizen por sí solo. Cuando regresó y consumió a Aizen, cumplió con su propósito, pero era un monstruo. No podían decirle a la familia que todo el trabajo de Ichigo había sido en vano y que debía convertirse en un monstruo para salvar los dos mundos. El celular de Rukia sonó en su bolsillo. Al mirarlo, vio numerosos Oyous acercándose a la zona. Mientras preparaba su píldora del alma, se detuvo cuando Urahara levantó la mano y la agarró con la suya. Por favor, Kuchiki-san, Kurosaki-san está furioso y, como no sabemos cómo se enoja, no quiero arriesgarme a que nadie se interponga en su camino, le dijo Urahara al ver su rostro. Nunca lo habría creído si no lo hubiera visto, pero era algo de lo que Urahara no estaba del todo segura. Rukia guardó su pastilla en el bolsillo al sentir el aumento de la presión espiritual a lo lejos. ¿Este es el poder del padre de Ichigo?, preguntó Rukia, completamente desconcertada por su poder. Sí, era un ex capitán del Gotie 13, ¿sabes?, respondió Urahara con una sonrisa dibujada de nuevo en su rostro. ¿Nunca has oído la leyenda del capitán Kurosaki?, preguntó Yoruichi, principalmente a los Shinigamis presentes en la sala, pero todos negaron con la cabeza.
Bueno, supongo que la Sociedad de Almas lo prohibió entonces, supongo, desde que se fue apuesto a que muchas de sus hazañas serán borradas de la biblioteca o simplemente no se podrán obtener, dijo Urahara mientras miraba entre ellos. ¿De qué estás hablando? Preguntó Renji levantando su ceja izquierda en su estado de confusión. El capitán Kurosaki hizo muchas grandes hazañas en su tiempo como capitán de la 10ª división. Ante esta información Matsumoto levantó la cabeza inquisitivamente. En todo su tiempo en el 10º escuadrón nunca había conocido al capitán anterior antes de que su actual asumiera el mando. Antes de eso el conocimiento del capitán anterior era inalcanzable. Sí, supuse que no lo recordarías, había dejado ese lugar hace al menos 20 años, por lo que debe haber sido cuando se borró toda la información sobre él, explicó Urahara al confundido Matsumoto, quien simplemente se quedó quieto confundido. Sus hazañas fueron numerosas y peligrosas. Ante la mención de la palabra peligroso se pudieron escuchar los aullidos de los huecos en la ciudad de Karakura mientras eran destruidos. Estuvo en muchas situaciones en las que parecía que superar las probabilidades contra enemigos aún más poderosos probablemente sería su fin, les dijo Urahara mientras la presión espiritual que todos sentían aumentaba mientras la presión espiritual combinada de los Oyous se desplomaba. Sin embargo, su mayor hazaña fue cuando Yoruichi y yo estábamos en la Sociedad de Almas, luchó contra al menos 2 Bastolor de él solo y, aunque no los mató, lo que debes recordar es que solo uno es lo suficientemente difícil para que un capitán lo enfrente solo y él se enfrentó a 2 él mismo. Los ojos de todos se abrieron ante la revelación de la fuerza de Ishin. ¿Podría defenderse contra 2 Bastolor de? No negaré que lo golpearon hasta la médula y pasó suficiente tiempo en el cuartel médico como para tener una buena relación con la capitana Uno Ana, pero logró hacer lo que parecía imposible y los repelió de vuelta a Hueco Mundo. Recibió muchas recomendaciones e incluso le ofrecieron un ascenso al Escuadrón Cero, pero se negó. Urahara miró a todos a su alrededor y pudo ver las expresiones confusas en abundancia. Para ustedes que no saben mucho sobre todo lo que he dicho, básicamente el padre de Kurosaki-san era un hombre fuerte y el líder de un escuadrón, era lo suficientemente fuerte como para luchar contra 2 seres más fuertes que él y por sobrevivir y repelerlos fue invitado a unirse a un grupo de algunos de los Shinigami más poderosos de todos los tiempos, explicó Urahara básicamente a Tatsuki, Ishida y Chad mientras todos finalmente se daban cuenta de mucho más sobre el linaje de Ichigo. Espera. Eso no tiene sentido. Si era tan poderoso, ¿por qué se desmayó cuando su hijo lo necesitaba tanto? Preguntó Tatsuki, recordando cuando había salvado a la misma mujer rubia que ellos y se había quedado dormido. Recientemente ha podido recuperar sus poderes de Shinigami. Creo que solo tenía alrededor del 30% de su poder cuando se presentó ante ustedes en la verdadera ciudad de Karakura, explicó Urahara. Entonces eso debería haber sido suficiente para salvar a esa mujer y ayudar a Ichigo. Gritó Tatsuki, señalando a Matsumoto mientras hablaba de ella. No estaba al 30% entonces, apenas estaba al 1% entonces, es por eso que se había derrumbado, explicó Urahara comenzando a permitir que una sonrisa se estirara pensando en las formas de ser de su amigo, incluso cuando estaba sin fuerza se esforzaba. Entonces, ¿por qué me salvó? Preguntó Matsumoto, ahora odiando ser el centro de atención. No creo que pudiera quedarse sentado viendo cómo herían a un miembro de su división anterior. Los trataba a todos como familia, ¿sabes? Le dijo Urahara con una leve sonrisa. Entonces, ¿por qué lo borraron de la biblioteca si era tan respetado? Preguntó Matsumoto, ligeramente molesto porque alguien que parecía un capitán perfecto había sido borrado de la memoria. Desafió a la Sociedad de Almas. No pueden aceptar eso, ni siquiera si es de uno de sus propios capitanes, respondió Urahara lentamente. ¿Por qué crees que ninguno de los capitanes habla de mí, de Yoruichi, de Jurel o de Feryua? Urahara notó la confusión en los rostros de todos, incluso en el de Yoruichi. Exactamente, concluyó. Al final, la presión espiritual disminuyó cuando el último hueco cayó del cielo y encontró su camino hacia el infierno o la Sociedad de Almas. Vaya, me hubiera gustado verlo pelear, dijo Renji mientras miraba alrededor de la habitación. Oh, no dudo que todos lo veremos muy pronto, le dijo Urahara mientras se dirigía al pasillo para recuperar el sombrero que había desechado anteriormente. ¿Qué quieres decir? Preguntó Renji, alegrándose un poco ante la perspectiva de ver pelear a un hombre tan asombroso. Bueno, dudo que el joven Kurosaki-san haya terminado con nosotros todavía, y como tal creo que la próxima vez que venga su padre lo confrontará, les dijo Urahara con su rostro volviéndose solemne nuevamente.
Orihime volvió a la realidad mientras comenzaba a retorcerse en su sueño, su rostro se tensó en una cara asustada mientras sus brazos comenzaban a agitarse salvajemente a su lado tirando una taza de té en su mesita de noche que una vez había pertenecido a Chad. Yoruichi reaccionó de inmediato moviéndose hacia la joven y agarrándola en un abrazo. Orihime comenzó a relajarse poco después de que Yoruichi comenzara a abrazarla, finalmente poniendo sus propios brazos alrededor de la cintura de Yoruichi y abrazándola fuertemente como si nunca quisiera soltarla. Fue entonces cuando comenzaron los sollozos. Yoruichi podía sentir su ropa comenzando a humedecerse a medida que las lágrimas empapaban su ropa, sin embargo, ella estaba imperturbable ya que estaba claro que esta chica necesitaba a alguien con quien hablar e incluso si estaba dormida, tal vez todo lo que necesitaba ahora mismo era un abrazo. A todos los que los rodeaban, esto no les pareció nada fuera de lo común, salvo que Yoruichi había tomado la iniciativa e intentado calmar a la chica en lugar de a Matsumoto. Sin embargo, todos decidieron que, por el bien de Orihime, tener demasiada gente en la misma habitación quizá no fuera lo necesario en ese momento. Todos salieron en silencio, aunque parecía inútil, ya que Orihime no se había despertado cuando Ishin no paraba de gritar, seguían pensando que era lo correcto. Los únicos que quedaron después fueron Matsumoto, Chad, Urahara y Yoruichi. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Yoruichi casi desesperado. No lo sé, honestamente no lo sé, fue todo lo que Urahara pudo responder. Hueco mundo. El tiempo se agotaba rápidamente para él y las dos chicas, y lo sabía muy bien. Corrían por sus vidas. Las dos chicas acababan de despertar y podían correr junto a él. Bueno, para ser más exactos, desaparecían y reaparecían frente a él, ganándole la partida. No tenía tiempo para enojarse por eso. Lo único que importaba era seguirlas y saber que ambas estaban a salvo. Siguió corriendo, esquivando por poco un proyectil que cayó en cascada a su derecha, desgarrándole la piel del hombro derecho. Gruñó de dolor, pero siguió corriendo. La respiración le ardía en la garganta mientras seguía adelante. Las dos chicas seguían adelante y no parecían estar en mal estado. De hecho, tras despertar, se preguntaban por qué las llevaban en brazos y por qué se movían tan rápido. Sin embargo, al levantar la vista y ver la máscara familiar de su salvador, ambas saltaron rápidamente de sus brazos para dejarlo correr libremente. No importaba, sin su peso podía correr con más libertad, sí, pero seguía siendo mucho más lento que cualquiera de ellos, y de hecho, también los que los perseguían. Lo sabían, y él también. Era casi como si jugaran con él al mantenerse tan rezagados. Sintió un dolor intenso que brotaba de su omóplato derecho. Al mirar por encima del hombro, vio la hoja que sobresalía de su piel. Finalmente, desapareció en partículas espirituales y regresó a uno del grupo que había aminorado el paso. Ichigo regresó a la dirección en la que había estado corriendo y vio a las dos chicas completamente detenidas. Su respiración se volvió pesada mientras seguía adelante. Sachi y Kyota lo miraron con una sonrisa, lo que confundió a Ichigo y casi se sintió estúpido. ¿Y si lo habían traicionado? Sin embargo, las dos chicas continuaron a paso ligero, como si ya no hubiera peligro. Incluso llegaron a dar saltitos. Ichigo se sorprendió y, por lo tanto, las persiguió tan rápido como pudo, tirando del aire solo para acelerar el movimiento. También notó un cambio en el movimiento detrás de él. Se habían esforzado al máximo para atraparlo. Sintió un dolor punzante cuando más de un proyectil le atravesó la piel de la espalda y tuvo que gruñir de dolor de nuevo. La fuerza de los impactos lo envió al suelo. Levantó la vista y vio que las dos chicas lo habían dejado y seguían caminando tranquilamente justo delante. Sintió que algo en su pecho se aflojaba y se relajó un poco. Levántate, Ichigo. No estamos lejos. Dijo la voz agitada en su mente. Pero aún no veo nada, respondió Ichigo a la voz ligeramente decepcionado. No puedes verlo porque solo lo pueden ver aquellos que han estado dentro de su cúpula, le dijo la voz. Se puso de pie a rastros y comenzó a caminar penosamente hacia las dos chicas, quienes se habían girado hacia él. Le hicieron señas con las manos para que se acercara, aún con sonrisas en sus rostros. Ichigo se esforzó al máximo para alcanzarlas. Sus pasos eran pesados, pues su fuerza lo abandonaba rápidamente. Al pisar, todo su cuerpo se desplomó sobre sí mismo, cayendo de rodillas a apenas unos metros de Sachi y Kyota, quienes lo miraban con miedo. Sintió una ráfaga de aire al aparecer cuerpos tras él y la fría punta de 9 armas diferentes apuntando a su nuca. Sabía que había llegado el momento, de ninguna manera podría enfrentarse a 9 seres de ese poder, sobre todo cuando ya lo habían debilitado tanto. Se quedó sin aliento al mirar a las dos chicas.
La mirada que vio en ellas era de miedo, no por ellas mismas, sino por él. Estaba completamente desconcertado por esa muestra de emoción. En todas las ocasiones en que se había enfrentado a seres con rostros que podían expresar emociones, sí había visto miedo, pero siempre había estado dirigido a él. Sin embargo, ahora mismo, esas dos temían que lo mataran, no le temían a él. Mientras Ichigo se tomaba un momento para comprender el giro de los acontecimientos, una 10ª persona se le acercó y lo agarró del mechón de la melena que le caía flácida sobre el hombro, lo que le hizo mirarlo a la cara. El cabello era corto y blanco, sus ojos eran color zafiro y la cicatriz que le cruzaba el ojo derecho lo hacía aún más intimidante. Su rostro parecía inmutarse, pero Ichigo podía ver la alegría que ardía en los ojos de aquel ser. Parece que no lo lograste del todo, le dijo Zakabe con su rostro a apenas centímetros del de Ichigo. Ichigo bajó la cabeza, pues tuvo que aceptar que sí estaba derrotado. Los demás eran fuertes, pero él sabía que este inspiraba respeto y que lo había recibido. El hombre lo levantó en el aire y lo miró directamente a los ojos. Reflejaban su imagen casi a la perfección. El ser arrojó a Ichigo hacia su izquierda y se giró hacia él. Es débil, no hay nada que preocupe a Black-sama, dijo Zakabe al grupo que lo rodeaba mientras comenzaba a alejarse. ¿Qué? Nos íbamos a ir después de perseguirlos hasta aquí. Se quejó Yuka. Quizás deberíamos llevarnos a las chicas para asegurarnos de que la misión no fuera en vano. Intentó razonar Será, pasando junto a Zakabe hacia las dos chicas. No negaría que estaba un poco decepcionada por la fuerza del hueco. Se le había presentado como mucho más fuerte de lo que era. Muy bien, Será, Yuku, recupera a las niñas. Nuestro amo desea verlas, les dijo Zakabe a ambas mujeres mientras procedían a recuperarlas de sus posiciones. Se abalanzaron y, sin dudarlo, las tomaron en brazos y partieron de nuevo. Ichinii, sálvanos. Fueron los gritos que salieron de ambas chicas mientras se las llevaban. Este morirá pronto, su presión espiritual casi lo ha abandonado, y de todas formas será devorado por otro hueco, dijo Yuka antes de darse la vuelta y marcharse rápidamente junto con la mayoría de los demás a Rancor. Realmente fuiste una decepción, le dijo Zakabe a Ichigo antes de darse la vuelta y comenzar a irse. ¿Qué mal has dicho, Rancor? Deberías haber cuidado dónde lanzaste a mi amo. Jajaja. La voz se convirtió en sonido real al salir de la boca de Ichigo, esa voz sin género que parece emanar simplemente poder. Zakabe observó cómo a su alrededor se revelaban árboles y arbustos, y un pequeño lago en el centro aparecía a la vista. Al volverse hacia Ichigo, pudo ver la luz blanca que finalmente lo ocultó. Una cosa era segura. Sentía que el poder crecía inmensamente.